Miércoles 17 de agosto del 2022. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la Escuela de Formación Política del Quinto Poder. A nombre de Pedro José Freile, presidente del Movimiento Quinto Poder, les doy la bienvenida, ¿no? Continuamos con el módulo de lo que es Relaciones Internacionales y nos está ayudando, como siempre, nuestro querido expositor, Félix Anduaza. Nos va a ayudar en este día con el tema que se llama Relaciones Internacionales del Ecuador con Asia. Así que Félix, muy buenas noches y cuando desees podemos comenzar, por favor. Listo, buenas noches con todos. Comparto pantalla y empiezo. Ok, listo, ahí está. Entonces, como bien se acaba de decir, entonces hoy lo que vamos a tratar es el tema de relaciones internacionales del Ecuador con Asia en específico. Como ya hemos venido viendo en todos estos talleres, hay distintos aspectos que son importantes, ya sea a nivel general, por decirlo de una forma, a nivel de geopolítica, a nivel económico, que es lo que vamos a tratar ayer. Entonces, hoy vamos a tocar un poco de todos los temas. Al principio vamos a refrescar las visiones generales y después tocamos a grandes rasgos las relaciones que existen con Asia. Antes de empezar, y que sirve como introducción a este tema, y que algo que vamos a ver tanto en relaciones internacionales del Ecuador con Asia, como después cuando vamos con Ecuador, con Europa, perdón, y con América, van a ver que hay un problema recurrente y es la implementación de estas relaciones internacionales desde el Ecuador. ¿Ya? Y lo voy a ir repitiendo muchísimas veces, por lo tanto ya van a ir entendiendo por qué se da o cuáles son las consecuencias de eso. Pero para empezar podemos definir ese problema o esta problemática de las relaciones internacionales del Ecuador con tres puntos, por decirlo de alguna forma. El primero es un problema a nivel académico, el segundo es un problema a nivel de profesionalización y el tercero es un problema a nivel de política exterior de la que está implementada por cada uno de los estados, en este caso por Ecuador. El primero a nivel académico es lo de base, es decir, las personas que implementan políticas, la política exterior y todo eso, son personas que están formadas en relaciones internacionales. Sin embargo, dentro del país es poco o es muy poco la formación que se da en eso. Es decir, son muy pocas las universidades que están dando carreras de relaciones internacionales y las pocas que están dando generalmente son privadas, pero estas pocas generalmente tienen el problema de tener una visión muchas veces que está enmarcada en las relaciones internacionales de la Guerra Fría. Las actuales generalmente no se están viendo en prácticamente ninguna de las universidades y es un problema a largo plazo. Eso por una parte, además de que no se, generalmente si le preguntamos como al común denominador a las personas si hay una carrera de relaciones internacionales, lo más probable es que no sepa. Y en el caso de que sí sepa, lo va a confundir con comercio exterior o con negocios internacionales, que son dos cosas distintas. Comercio exterior entendía como este estudio de importaciones y exportaciones y cómo se hace esto mejor. Y negocios internacionales, pues básicamente como administración de empresas, pero a nivel internacional. Obviamente estas definiciones son bastante reduccionistas, pero para que se entienda más o menos a qué me refiero. Eso por la parte académica. En el segundo punto he dicho la profesionalización. Y la profesionalización se entiende por el punto de formar nuevos diplomáticos y formar a personas que estén negociando, por lo menos los acuerdos de libre comercio o cualquier cosa. Tenemos una academia diplomática, que es la que está aquí en Quito, que forma a los diplomáticos, pero generalmente, como ustedes pueden ver en casi cualquier cosa dentro del país, es excesivamente burocrática. Y hay muchas ocasiones es bastante complicado de entrar. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces son pocas las personas que están formando y estas personas que entran y se forman como diplomáticos para subir en los rangos y llegar a ser embajadores puede ser bastante complicado. Además que son pocos puestos, pero puede ser bastante complicado. Eso quiere decir que a largo plazo las personas que están representando son pocas y el acceso a nuevas es mucho más difícil. Además, no solo es el problema, sino que en muchas ocasiones a las personas que se les designan como diplomáticos, como embajadores en estos casos, no necesariamente son personas que se han formado en esa academia, sino muchas veces son por puestos políticos. Pero quiere decir que encima hay un problema ahí, entendido como no tienen puede ser que tienen la preparación política, puede ser que sean la mejor persona del mundo, pero no entienden más o menos cómo son las relaciones y las conexiones que existen en el mundo, como lo hemos venido viendo en los talleres anteriores. Entonces, eso es un grave problema. El tercero
en conectado con el segundo, se me ha ido un punto, la profesionalización en cuanto a los diplomáticos, lo que he comentado, pero en cuanto a negociadores también. Es decir, realmente no hay personas que negocien los acuerdos que estén preparadas específicamente para hacer eso. Como les decía en uno de los puntos anteriores, en unos talleres anteriores, no me acuerdo exactamente en cuál, en una pregunta que se hizo, les comentaba que generalmente hay un problema que se ve que por lo menos los otros países en el mundo, si pensamos en China, si pensamos en Rusia, si pensamos en Estados Unidos, tienen culturas de negociación bastante particulares. ¿Qué quiere decir? Cuando van a negociar, preparan y tienen estrategias específicas acordes a su cultura. Por lo menos Estados Unidos prepara con mucha antelación y si son acuerdos comerciales, suele usar su poder para imponer las decisiones. Pero generalmente ya tiene un entendimiento a profundidad de con quién está negociando. En el caso de China, muchas veces se terminan cerrando y hay que comprender más o menos cuál es su cultura, más o menos que es bastante jerárquica, para poder hacerlo. Es decir, no puede ser como que ellos traigan al presidente y nosotros mandemos a un ministro. Ellos, por eso va a ser considerado como una ofensa y se van a terminar yendo. Entonces, ese tipo de cosas, ellos lo estudian bastante bien y presentan su negociación en base a eso. Las negociaciones rusas generalmente son vistas al estilo soviético, que es básicamente como también jerárquico, pero se necesita de la aprobación de los superiores. Y generalmente buscan de cualquier manera entender o de cualquier manera buscar o recopilar sus propios intereses. Y eso es algo que aquí no hay. Básicamente las personas y la crítica que se hace y la forma en que se ve a Ecuador, pero también a Latinoamérica en general, pero en este caso a nivel internacional, es que es una negociación que va a ser improvisada. Entonces es mucho más fácil para las personas que vienen a negociar, pues, hacer lo que quieran o conseguir sus propios intereses. Porque si ellos tienen una planificación de meses atrás y aquí simplemente se viene y se dice, ok, pues lo más probable es que queramos dinero, entonces vamos a ver qué pasa, no se va a poder hacer. O en muchas ocasiones las personas que vienen a negociar aquí dicen, ok, si vamos a Ecuador lo que van a hacer es vamos a ir de fiesta, ese tipo de cosas, y lo último que va a importar va a ser negociación. Entonces cuando ya vamos a hacer la negociación, pues va a ser súper sencillo. Entonces esta falta de preparación también termina siendo un problema para articular nuestros propios intereses. Y lo último, que es lo que dije, que decía que era de la política exterior, es básicamente el tema de los intereses que acabo de decir. Es decir, si nos ponemos a pensar en cómo se han articulado los planes de gobierno de los últimos presidentes, bien sea, no sé, de cualquier aspecto ideológico, porque aquí recuerden que estamos hablando así de forma general, no se ha tenido unos objetivos específicos para el país en materia de política exterior. Si vamos al plan de Correa, lo que se decía era integración latinoamericana y era más que todo discurso, pero realmente no había unos objetivos. ¿Qué queremos hacer? Es decir, estaban planteando objetivos, pero no había uno muy claro para la política exterior. ¿Y cómo se va a llegar a eso? Pues tampoco se sabía. Si nos vamos al plan de gobierno actual, el de Lazo, pues es básicamente lo mismo. Es decir, se dice, en materia de política internacional se habla de migración. Fuera de eso, inmigración y acuerdos económicos. Fuera de eso, no hay mucho. ¿Y cómo llegar a hacer eso? No hay. Entonces, básicamente hay un problema porque no se está tomando la seriedad específica para la política exterior. Si nosotros entendemos esto, entonces lo que queremos hacer, fomentando desde las bases, es decir, desde nosotros, de la ciudadanía, etcétera, es no simplemente decir las políticas hay que hacerlas, sino cómo vamos a hacerlas, cómo se va a llegar punto por punto, cómo se va a estructurar, cuál es la hoja de ruta para poder lograr los objetivos que tenemos. Y para eso también hay que establecer cuáles son nuestros objetivos como Ecuador. Entonces hay que tener eso siempre en mente. En este momento se carece de ese punto. Y esto va a estar reflejado en todo lo que estemos hablando de estas relaciones internacionales, tanto del Ecuador con Asia, tanto con Europa y con América en general. Que tengan esos puntos bastante en cuenta. Ahora sí, pasando al tema de hoy, como les dije en principio, vamos a ver una recapitulación de lo que hemos visto los talleres anteriores para que también se aplique dentro de esto. Este taller es chance más práctico, en el sentido de no es tan teórico, por esa parte. Entonces, básicamente vamos a hacer un análisis de qué es lo que está pasando en las diferentes regiones de Asia y más o menos cuáles son las relaciones que tenemos y por qué son importantes, por qué son menos importantes, y cuál es la visión que tiene el Ecuador, cuál es la visión que no puede tener el Ecuador, etc. Y todo esto parte de las visiones generales que hemos visto desde un principio. Recordemos que teníamos primero el realismo, que entendíamos que había
sistema anárquico. Recuerden que estamos hablando por lo menos de la política nacional, entonces tenemos a la ciudadanía que está controlada por un Estado, que el Estado está por encima de todo. El Estado, entendido como el ejecutivo, el legislativo, el judicial y demás poderes, electoral, bla, bla. Entonces, todo eso regula todo lo que está debajo, es decir, la ciudadanía. En plano internacional no tenemos eso, es decir, no tenemos un gobierno mundial, no tenemos un ejecutivo, un legislativo, un juicio a nivel mundial. Lo más cercano que tenemos es Naciones Unidas, pero realmente no funciona de esa manera. Entonces, en última instancia, esta misión lo que está viendo es los estados pueden hacer absolutamente lo que quieran, básicamente porque es anárquico. Y parte de esta visión de que los humanos son desconfiados y son egoístas y que van a hacer lo que ellos quieran. Por lo tanto, los estados van a tener esta primacía internacional y van a competir, van a buscar su interés nacional a cualquier costo, incluso si eso es atropellando los intereses de otros, porque ellos pueden y ellos quieren, básicamente. Luego teníamos el liberalismo, que seguía con este sistema anárquico, no tenemos nada por encima, pero se basaba en la cooperación. Decían, ok, cada uno de los países tiene intereses, pero si tu interés y mi interés se complementan, entonces no tenemos por qué competir, lo que tenemos que cooperar para que los dos estemos bien. Entonces esto es básicamente intercambio, diálogo, es una visión mucho más ideal de cómo debería funcionar el mundo. Y lo último que tenemos es el crítico. Básicamente entendemos que existe una estructura a nivel internacional de relaciones de poder, es decir, países que tienen capacidad de controlar a otros, relaciones de sometimiento y de liberación, lo que puede ser por lo menos los procesos hegemónicos o los procesos imperiales, etc. Esto fue lo que vimos en el primer taller. En el segundo taller recordemos que habíamos visto la geopolítica. Teníamos dos visiones, la clásica y la moderna. En la clásica hablábamos de este tema del Estado como un organismo vivo. Entonces, habían varios autores que nos hablaban, ok, el Estado es exactamente como este organismo vivo, que nosotros tenemos que trascender como la malla legal y tener básicamente lo que decía Helen, que era esta sangre geopolítica, sociopolítica. Entonces, básicamente lo que estaba diciendo es, el Estado para que pueda sobrevivir tiene que extenderse, tiene que alimentarse. ¿Y cómo se alimenta? En base a la captación de otros estados, básicamente extendiéndose, y a medida que se va extendiendo, entonces va teniendo más población, que a su vez puede llevar a que puedan tener más mano de obra, más producción, más industria, por lo tanto, mayor fortalecimiento. El dinero acá, pues básicamente va a ser algo súper importante. Y siempre va a tener como un espacio vital, que es lo que decía ahí del Lebensraum, que era lo de Haushofer, que era por lo menos, imagínense el cuerpo humano, el corazón. Es decir, cualquier cosa tenemos que proteger porque es el órgano fundamental, porque es cerebro, pero en este caso fundamental. En este caso, los estados también tendrían espacios fundamentales que son donde están los recursos principales. Entonces, esos hay que ir protegiéndolos a toda costa para evitar que otro los termine obteniendo. Esa es la mirada alemana que les explicaba en ese día por qué era tan problemática por lo menos para la Segunda Guerra Mundial, porque justificaba muchos hechos que actualmente vemos como negativos. Pero recuerden que siempre les digo, aquí no estamos para hacer consideraciones morales de esto es bueno, esto es malo, sino simplemente esto es. Luego teníamos la visión norteamericana, que era la de Herland. Recuerden que les mostraba el mapa y toda la parte que es Eurasia, y por eso en esta clase de hoy va a ser tan importante, era la parte importante para controlar el mundo. Es decir, todo esto que era por lo menos Rusia y las partes debajo de Asia, tienen la mayor parte de los recursos naturales del mundo y al mismo tiempo no solo recursos naturales, sino también la mayor cantidad de población. Por lo tanto, el control de esa parte va a ser importante para poder dominar el mundo. Además de que esa parte es difícil acceso, bien sea marítimo, porque por arriba pues está hielo, básicamente, y por abajo hay muchas cadenas montañosas, mucho desierto, mucho de este tipo de cosas que va a ser difícil entrar. Entonces, esta parte va a ser importante. Teníamos la moderna, que por lo menos en el caso de Estados Unidos se basaba en lo mismo. El Rhineland era exactamente lo mismo que les acabo de decir, solo que un poco más ampliado. Y el tablero mundial, que tomaba este Rhineland, pero básicamente lo ponía como un tablero, es decir, como un tablero de ajedrez, sin hacer los importantes. Por eso en el segundo taller hablamos por lo menos del tema de Ucrania, y como Ucrania era uno de esos ejes que según Brzezinski era importante porque se servía como colchón. Entonces recordemos esto de los estados colchón, que era para evitar guerra, ¿ya? Entonces era el punto de tensión entre Europa Occidental y Rusia en este caso. Luego teníamos el sistema de la geopolítica cognitiva, que era básicamente las percepciones del mundo de los presidentes. Hablamos, por ejemplo, de la pugna entre Putin y
Biden en este momento, por ejemplo, siendo dos personas ya mayores que se formaron en un contexto de Guerra Fría, y mucho más en el caso de Putin siendo ex agente. Entonces, básicamente, tiene unas estructuras mentales que se formaron a partir de esas percepciones, de ese ambiente en el que creció, y que se reflejan en su política actual. Y lo último era lo de geopolítica crítica, que se basaba en esas metáforas binarias. Entonces, los bárbaros contra la civilización, el occidente versus oriente, ¿ya? Todo ese tipo de cosas que son construcciones que nos hacen ver al otro de una manera en particular. Esto fue lo que vimos en el segundo taller. Y en el último taller, que era lo de la política, de la economía política internacional, veíamos tres visiones también. En este caso, mercantilismo, liberalismo, marxismo. En el caso de mercantilismo, recordemos que era básicamente protección, desarrollo de nuestra industria para poder llegar a la construcción económica, para que el Estado fuese mucho más fuerte. Tenemos el liberalismo, donde nos centramos en el humano, y básicamente era ampliar el centro, es decir, ampliar el mercado y tener relaciones o mejorías en el ser humano a base de esas relaciones comerciales. Y terminamos con el marxismo, que hablaba de esta explotación, esta dinámica de explotación e inequidad que había que romper, y que básicamente también se replicaba dentro de los estados, porque los estados no son autónomos, sino que tienen otros países que los terminan controlando, y que el capitalismo también busca expandir. Entonces, todo esto es lo que hemos visto, y todo esto es gran parte de lo que tratan las relaciones internacionales dentro del mundo. Desde la mirada de Ecuador, pues vamos a ver que hay una problemática en base a esto. Por lo menos, me faltó un... Por lo menos, en el caso de, empecemos con el caso de Asia del Sur, o lo que entendemos como Asia Meridional. Entonces, básicamente dentro de Asia Meridional, tenemos a estos países. Tenemos a Afganistán, tenemos a Pakistán, tenemos a India, tenemos a Nepal, a Bután, Bangladesh, Sri Lanka y las Maldivas. En este caso, a pesar de que tengamos todos estos países y que a largo plazo impliquen una gran cantidad de personas, realmente las relaciones de Ecuador son con un solo país. En este caso con la India. Con Pakistán, Afganistán, Pakistán, Nepal, Bután, etc., no tienen relación. Entonces, entendiendo primero a grandes rasgos la India, entendemos que es un país de 1.366 millones de personas y que exportan cosas como productos derivados del petróleo, como metales, sistemas electrónicos, aparatos mecánicos, vehículos, etc. Y lo que ellos importan, en este caso, son combustibles fósiles como el petróleo, maquinaria industrial, aparatos eléctricos y productos químicos. Además de esto, pues, es decir, ya súper grandes rasgos, por lo menos es la embajada de Ecuador está la embajada y el consulado están en Nueva Delhi, capital, en este caso de la India. Hay un consulado en Mumbai, hay un consulado también honorario en Calcuta y en Nepal. En Nepal entiendo como otros países que están acá. Y además hay una concurrencia. ¿Qué es una concurrencia? En este caso la concurrencia es para Bangladesh. La concurrencia son cuando los países tienen otro país externo que no es tan importante a nivel de sus relaciones, entonces la representación de este país es en un tercero. En este caso, pongamos un ejemplo que ya es mucho más cercano. Por lo menos, si nosotros quisiéramos sacar una visa para ir a Países Bajos, ¿ya? Al Reino de Países Bajos, no podemos sacar esa visa aquí en Quito, por ejemplo, o en Guayaquil, que son los países, las ciudades principales. ¿Por qué? Porque no hay una embajada de Países Bajos. ¿Dónde está la embajada de Países Bajos que representa, en este caso también, o que tiene jurisdicción en Ecuador? Está en Lima. La embajada para Ecuador, para Perú y para Bolivia de Países Bajos está en Lima, es una sola. Esto es lo que se llama concurrencia. Entonces, la embajada de Ecuador, en este caso para Bangladesh, para Nepal y para la India, está en la India. ¿Ya? Básicamente eso. Por lo tanto, para Ecuador, las relaciones con Bangladesh y en este caso con, ya te la palabra, en este caso las relaciones con Bangladesh y con Nepal no son tan importantes. Y Ecuador se centra exclusivamente en la India. Se puede entender que es por su tamaño, pero vamos a ir revisando ese tema. Antes de pasar, Marlon. Sí, una consulta. ¿Por qué crees que no, o sea, se supone que las embajadas deben haber en todos los países de cada país? ¿Por qué en este caso no resulta ser así? ¿Será de pronto porque, por ejemplo,
Afganistán, Pakistán, o sea, tienen una historia como muy, o sea, de mucha violencia o algo así, de pronto no nos enmarcamos en eso. Ya. No necesariamente, es decir, no es que todos los países del mundo tengan que tener un embajado en otro país. Ya, Es decir, básicamente las embajadas son donde tenemos acuerdos o tenemos relaciones diplomáticas. Y vamos a ver en varias, por ejemplo, eh, no me acuerdo exactamente cuál era, más adelante tenemos la de, cuando pasemos me vamos a acordar, pero hay una específica que por lo menos hay relaciones desde 1950 con el Ecuador, pero la embajada empezó a funcionar en el 2006, creo. Entonces, básicamente es cuando ya se establecen relaciones diplomáticas mucho más fuertes, por algún motivo en específico, es que se establece, ya se pone la embajada física. Ahora, ¿por qué es que en algunos países hay y en otros, unos hay y en otros no? Básicamente porque están articulados en los intereses. Es decir, a Países Bajos realmente pues no le interesa tanto, en este caso Bolivia y Ecuador. Perú sí, porque es mucho más grande y las relaciones específicas por temas de producción para Países Bajos es mucho más importante. Pero eso es porque Países Bajos tiene unos objetivos específicos. En este caso, los objetivos son de mayor producción y generar una mayor dependencia con Latinoamérica. Pero en el caso de Ecuador, como he dicho en el principio, esos objetivos no están claros. Entonces puede ser que las relaciones con Afganistán ahorita pues es bastante complicado por el tema de los talibanes, pero no sé, por lo menos con Pakistán o incluso con Sri Lanka, a pesar de que tengan los problemas económicos actualmente, eran una de las grandes fuentes de producción, por lo menos textil. Entonces puede ser que esa producción sea muy importante para Ecuador y pudiera generarle muchos más beneficios a Ecuador si lo tuviésemos. Pero si no hay objetivos, entonces Ecuador no sabe si le interesa o no. Entonces no pone esas embajadas. Por lo tanto, no hay relaciones diplomáticas. Entonces va más por ahí. La falta es por la falta de objetivos del país y por eso es que inicié con esa parte. Entonces, ya. más o menos por eso. ¿Te queda claro, Marlon? Sí, gracias, amigo. Richard tiene una pregunta. Ya, Richard. Buenas noches, Félix. Buenas noches, compañeros. Solo para consultarte si lo que acabas de explicar, ¿qué peso tiene el tema comercial para a tu criterio? ¿Es que tiene una ponderación mayor en este tema de abrir o no una embajada o un consulado? Generalmente lo que prima es lo económico, aunque no es exclusivo. Por lo menos la embajada de Ecuador en Palestina no es por temas económicos, es por temas políticos. Pero generalmente prima lo económico. Pero, como digo, es decir, incluso no tenemos estos objetivos, puede ser que tengamos muchos más beneficios económicos, pero no lo estamos poniendo, por lo menos con el caso de Sri Lanka. En el caso de la India, ok, porque hay una gran cantidad de personas, pero aún cuando hay una gran cantidad de personas, no hay un acuerdo comercial, es decir, se tiene porque tenemos relaciones. Y con esto continúo con la otra parte. Es decir, por lo menos las relaciones que tenemos actualmente con la India, hace par años se estaba realizando estudios para un posible acuerdo comercial. Por lo menos entiendo que Ecuador lo que estaba comerciando, lo que estaba exportando en este caso, eran temas como madera, cacao, minerales, café, cuero, ese tipo de cosas. Y la India, pues, lo que adquiere generalmente son temas de medicamentos, o lo que envía, en este caso, medicamentos, fertilizantes, vehículos, tejidos, entre otros. Entonces, por lo menos el tema de medicamentos era sumamente importante y en ese entonces el canciller decía, ok, esa es una gran fuente de beneficio para cada uno de los ecuatorianos porque pues, no se están produciendo medicinas y a largo plazo pues, puede ayudar a que más personas pues, sobrevivan a cualquier cosa, porque no son un solo tipo de medicinas, son muchos tipos de medicinas. Además se tenía un posible acuerdo de cooperación tecnológica y agricultura, pero se quedó en eso, como vamos a estudiar para poder hacerlo a largo plazo, pero no existe ese acuerdo realmente. Es decir, existen exportaciones, existen importaciones, sí las hay, pero no hay un acuerdo específico que diga o que facilite esas importaciones y exportaciones. ¿Qué lleva esto o por qué se da esto? Primero, como dije, por la falta de objetivos. Pero ¿a qué nos lleva? A que realmente, por lo menos, si existen más empresas ecuatorianas que quisieran tener relaciones con India, entendiendo que es un mercado de 1.300 millones de personas, no lo puede hacer con tanta facilidad, porque tiene que tener muchos intermediarios, puede ser que haya muchos aranceles, etcétera, y las pequeñas y medianas empresas realmente no lo van a poder hacer. Si es una gran empresa muy, muy grande, pues mucho más fácil porque tiene mucho más dinero. Pero no existe esa apertura generalmente, como por lo
trataremos en la siguiente taller. Pero básicamente en este caso no lo hay. Y con el resto de países, como dije, prácticamente no hay nada. Por lo menos en el tema de Nepal y el tema de Bangladesh, hay porque es que se tiene esta concurrencia que he dicho antes, básicamente porque las relaciones que tienen es de difusión cultural. Específicamente, difusión cultural. Entonces, básicamente es para que las personas vayan a esos países, ecuatorianos o el gobierno de Ecuador vaya a esos países, diga, Ecuador es esto, y básicamente puedes venir a visitarnos, están los Galápagos, etc. Vengan de visita. Y para que ellos vengan acá y hagan lo mismo. Pero realmente eso es algo que no se cumple en muchos casos. Entonces, no se está aprovechando todo este potencial de estos mercados que son millones y millones de personas. Luego tenemos ¿dónde estamos? Aquí estamos. Luego tenemos a Asia Oriental. Aquí sí hay muchas más relaciones por una cuestión mucho más obvia, que es similar a lo que estaba diciendo antes Richard, del tema económico. Entonces, aquí tenemos a China, tenemos a Mongolia, tenemos a Corea del Norte, tenemos a Corea del Sur, tenemos a Japón, Hong Kong, Macao y Taiwán. Estas tres últimas complicadas a nivel ideológico, pero entendemos que existen con cierto reconocimiento internacional. Entonces, aquí la relación más específica, y creo que la que me va a tomar más tiempo porque es la más importante de todo Asia en relación a Ecuador, es la de China. Entendemos en principio que China tiene este mercado o tiene esta población de 1.400 millones de personas. Entendemos que es un mercado muchísimo más grande que cualquier otra parte del mundo y que tiene un alcance masivo y es mucho más grande de lo que puede alcanzar cualquier empresa dentro del país. Creo que hace poco llegamos a 18 millones de personas versus 1.400 millones de personas. En ese caso, ellos lo que exportan principalmente son temas de maquinaria relacionada a lo nuclear, por ejemplo, temas de sistemas electrónicos, dispositivos electrónicos, teléfonos, computadoras, todo ese tipo de cosas, ropa, materias plásticas y instrumentos de óptica y de medicina. ¿Y qué es lo que ellos importan más? Pues temas de material eléctrico, combustibles, minerales y maquinaria médica. Entiendo esos dos como combustible y minerales como materia prima que necesitan para absolutamente cualquier producción que teléfonos, computadoras, sistemas de vigilancia, todo esto eléctrico necesita estas materias primas para funcionar o simplemente para manufacturar. Con Ecuador específicamente existen relaciones desde 1980, ¿ya? Y existen embajadas y consulados en Beijing, consulado en Beijing y Cantón, y en la concurrencia es para Mongolia. Ahora, a nivel político es que viene la parte más interesante, porque nosotros entendemos que Ecuador es un importante socio de recursos de energía para China. ¿Por qué? Y esto es algo que puede ser perjudicial a largo plazo. Esto parte del proceso de apertura china. Es algo que hace un par de clases, creo que era Andrea, no me acuerdo quién, creo que sí, preguntaba cuando yo estaba hablando de estos límites, de estos límites de clausura comercial que tienen los países. Entiendo cuando estábamos hablando del mercantilismo. Entonces, ¿qué hizo China? Para recordar lo que estamos diciendo en ese taller, China se cerró durante muchos años, desarrolló su industria interna y después empezó a abrirla hacia el mundo. En ese proceso de apertura, entonces, China tenía una característica importante, y es que lo estructuró por fases. En la primera fase, entonces, era uno de los principales exportadores por lo menos de petróleo. Pero para la segunda fase, que empezó alrededor de 1986, creo que era más o menos, empezaron a cambiar esta matriz y dejaron de producir tanto petróleo. ¿Por qué? Porque ellos lo veían como algo que no era tan necesario. ¿Por qué no era necesario? Básicamente porque estaban orientados a un mercado de consumo y a las exportaciones, entendido como los teléfonos y todo esto, esas tecnologías nuevas. Ellos se están orientando para eso. Al punto de que en 1993 ellos ya pasaron a ser un importador neto de toda su energía. Básicamente porque les salía rentable. Ahora, tras el alza de precios que hubo del petróleo en 2004, entonces ellos decían que tenían que tener una mayor diversidad de fuentes de petróleo y energía en general. Por lo tanto, ahí empezaron a afianzar su relación con África y con Sudamérica en específico.
con América en general, pero en este caso más con Sudamérica, que están la mayor parte de los productores. Y todo esto no solo es porque China quería más petróleo o más cosas de esas porque sí, sino que también parte de dos intereses que ellos tenían y que ellos sí los tenían bastante articulados, a diferencia de nosotros, como estaba diciendo antes, que eran, primero, la pérdida de interés de la hegemonía continental de la región latinoamericana. Básicamente, en Latinoamérica se estaba perdiendo la legitimidad de Estados Unidos y por eso cada vez se estaba acercando mucho más a China y existían mayores acuerdos, por lo menos por los cuestionamientos que existen hacia el FMI. Entonces estaban buscando acuerdos préstamos de bancos chinos y del Banco de Desarrollo chino, etc. Entonces estaba buscando más inversiones sobre ellos y al mismo tiempo, pues, afianzar sus poderes a nivel de apoyo político, entendiendo que por lo menos cuando hay divisiones dentro de Naciones Unidas, China y cualquier otro país para hacer lo que quiera necesita un apoyo, necesita de los votos de los otros países. En Naciones Unidas todos los votos valen igual, bien sea China, bien sea Ecuador, bien sea, no sé, cualquier otro país del mundo. Entonces necesitas ese apoyo político. Por lo tanto, lo que está haciendo China es ayudar a países latinoamericanos, en este caso, para poder captar ese poder político y que les sirva de respaldo en las decisiones que van a tener. Y eso es básicamente lo que está haciendo, al punto de que en gran parte de los países sudamericanos terminan, no sé si decir continuando, pero terminan apoyando de cierta forma las políticas que están de corte semi-chino y semi-ruso. Por lo menos cuando se fue a condenar las políticas, la invasión de Rusia a Ucrania, la gran mayoría de países se abstuvo, algunos no votaron, como el caso de Venezuela y de Nicaragua, si no me equivoco, pero la gran mayoría dijo, no vamos a decir si esto es bueno o malo, a excepción de un par, que en este caso creo que era Colombia y Uruguay, si no me equivoco. Entonces, eso es algo que ya se ha venido formando y que China, debido a sus intereses, ha venido estructurando. Y esto es bastante importante porque ellos no solo es que dicen, ok, Ecuador nos sirve para implementar nuestros pensamientos políticos o nuestros intereses políticos, sino que ellos investigan y tienen bastante presente cómo funciona el Ecuador y por qué el Ecuador es importante. Porque, por ejemplo, para ellos entienden que hay una necesidad de una mutua comprensión entre los países, entre China y Ecuador en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues invierten acá, vienen acá, conocen el Ecuador, implementan sus redes de chinos en Ecuador, en este caso, para entender más o menos el funcionamiento. Es decir, generalmente la migración china, como son tantas personas, pero todo con los problemas que hubo en el siglo pasado, pues se repartió por todo el mundo. Pero no es simplemente como que están ahí y ya, sino que son estructuras sociales bastante determinadas. Entonces, generalmente hay una persona que es bastante importante en el país, no sé, generalmente son personas que son gerentes de algunas empresas o cosas por el estilo, que son bastante de poder adquisitivo y poder social, que llevan a ser como el representante de China ante la comunidad china. Y todo el mundo, para llegar al país, pasa por esa persona. En el caso de Ecuador, creo que es de alguna petrolera o de algo parecido, es de alguna empresa energética, pero no me acuerdo del nombre. En este caso, entonces, toda esta comunidad, pues, involucra el entendimiento de cómo funciona Ecuador y lo transmite a China. Y de esta forma, pues, se pueden hacer relaciones mucho más fáciles, porque se entiende cuál es la cultura ecuatoriana y se entiende cómo es, por lo menos, la negociación, o cómo es más fácil convencerlos, de qué manera se les puede abordar, qué cosas necesitan, qué cosas no necesitan, cuáles son sus intereses, cuáles no son sus intereses, etc. Entonces ya se tiene bastante estudiado. Pero si pensamos de la otra forma, es decir, eso es de China es Ecuador, pero si pensamos de Ecuador es China, realmente no funciona de la misma manera. Es decir, nosotros no entendemos cuál es su construcción política, no entendemos cuál es su pensamiento, no entendemos cuál es su historia, cómo podemos abordar negociaciones con ellos. Entonces es mucho más complicado. A pesar de que siempre va a haber un desbalance, porque ellos tienen un mayor poder frente a Ecuador, nosotros estamos ampliando esa brecha al momento en que no sabemos ni siquiera quiénes son. Básicamente por toda esta problemática de que no podemos implementar nuestros objetivos. Entonces hay que estar muy pendientes de esto, ¿ya? Desde Ecuador, uno de los intereses que se ha visto en los últimos años, aunque no ha sido articulado, pero que se ha visto por las políticas que implementan los presidentes, es básicamente el acceso a mayores fuentes de financiamiento y a mayor inversión, ¿ya? Además de tener un mercado mucho más grande y tener recursos derivados del turismo.
Esto se puede ver por lo menos en lo que hizo Correa en el 2015, si no me equivoco, de eliminación de visados con China. Pero realmente no es algo que se ha dado mucho. Es decir, no es que todo el mundo viaje a China y ni todos los chinos viajen para Ecuador. Y además el tema de inversiones, como he dicho, como habíamos dicho en las clases anteriores, pues puede ser problemático, básicamente por el tema de la ruta de la seda. Recordemos que a nivel geopolítico, como estaba diciendo, el tema de Eurasia implica básicamente el control. Y el control es por lo menos creando infraestructura en cada uno de los países para tener esa soberanía sobre esa infraestructura, si es que se llega a deber. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos hace algunas clases, en el caso de África, pues uno de los países terminó endeudado por años, básicamente, por esa infraestructura. En Ecuador, pues también se han creado. Básicamente hay cuestiones energéticas que han sido de producción china. Si no me equivoco, había una empresa de explotación minera, ahorita no recuerdo el nombre, creo que era de Poco Oriente, si no me equivoco, y también la central hidroeléctrica de Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, o el sistema integrado del 911, que son otras cosas que se han hecho con inversión en China. Entonces, todo esto implica una problemática que es una dependencia muy fuerte hacia el país, hacia China. Pero realmente nosotros no entendemos hasta qué punto nos estamos comprometiendo. Entonces, todo esto es parte de esta relación internacional que tenemos con China. Ahora, antes de pasar, Andrea. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Mi pregunta es en relación al acuerdo con China. ¿Cómo va Ecuador? ¿Cuál es el beneficio mayor que tiene para hacer esta relación? Porque en tema de exportaciones, yo sé que la mayoría de las exportaciones son a niveles altos, grandes, de producción. Ahora, la pregunta es, ¿el Ecuador tiene una industria suficiente como para poder llegar con su capacidad de producción a esos mercados? Porque, claro, o sea, ellos no te piden 100 ni 1000, te piden millones. ¿Cómo es que vamos a hacer ese tema de llegar allá? O sea, se puede, pero no estamos preparados todavía. No sé, o tal vez yo me equivoque, pero ¿cómo abordan ese tema para no salir perjudicados en relación a ello? A ver, básicamente, tal como eso, no está preparado a nivel industrial, y eso parte básicamente por los objetivos. Porque si nosotros decimos, ok, porque imagínense más o menos cómo es la política exterior de China en este caso. No es como llega un presidente, en este caso Xi Jinping, y dice, ok, de aquí a 5 años vamos a hacer esto. Sino que para ellos es, de aquí a 100 años, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo? Obviamente con sus matices, modificaciones por temas tecnológicos y de avance, etc. Pero básicamente hay una construcción muy, muy amplia, que realmente ningún país latinoamericano tiene. Ecuador menos, pero nadie lo tiene. Entonces, en este caso, no se tiene ese objetivo. No se tiene como decir, ok, entendiendo que China es un mercado muy grande, entonces vamos a relacionarnos mucho más con ellos a nivel no solo económico, sino político, cultural, etc. Vamos a tener relaciones mucho más fuertes. Y eso implica, básicamente, cerrarnos un poco también, de cierta forma, es decir, resolver nuestra industria para después exportar a ese país que tiene un mercado muchísimo más grande. Es decir, de los 18 millones a los 1.400 millones allá. Entonces, eso es lo que se tendría que hacer. Pero realmente, como no hay un objetivo claro, entonces simplemente es como, sí, vamos a exportar cosas, lo que se pueda, y ya. No hay una exportación muy grande. Y que nosotros traemos, pues, ellos invierten muchísimo, pero realmente las exportaciones son generalmente electrónicos y ropa. Pero no es mucho más grande de lo que nosotros le enviamos a ellos. Ahora, ¿dónde está específicamente la gran parte de esas importaciones y exportaciones para la balanza de pago? Petróleo, específicamente en petróleo. Por eso es que al principio estaba diciendo que China cambió totalmente su mentalidad y ya no estaba produciendo, sino que simplemente importaba el petróleo. Entonces, una de las fuentes es Ecuador. Pero esto tiene su lado negativo, porque actualmente no es que Ecuador reciba una ganancia de ese petróleo. ¿Por qué? Porque básicamente, prácticamente todo el petróleo que se está enviando es como pago de los préstamos que se hicieron antes. Porque se dijo que los préstamos se iban a pagar en petróleo. Entonces, básicamente se está enviando petróleo como forma de pago, pero realmente no hay una ganancia. Entonces, como estaba diciendo tú, lo que hay es pérdida. Porque no hay por eso yo me preguntaba cuál es el beneficio. Se entiende que para ellos el beneficio es del petróleo. Es obvio. Genial. Bien por ellos.
pero el Ecuador si no tiene capacidad, o tal vez tiene, o cómo nos preparamos para eso, cómo lo hará. Eso se tendría que poner por lo menos, como te decía, en los temas de política exterior y también política nacional, de tener un plan de qué vamos a hacer. Si vamos a tener un desarrollo industrial, entonces, ¿cómo vamos a hacer ese desarrollo industrial? Si vamos a aumentar las exportaciones, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? No simplemente diciendo, vamos a hacerlo ya, que es lo que normalmente se hace. Entonces, realmente no hay beneficio. Más allá de los temas, por lo menos, de inversión de ellos directamente. Pero ese tema de inversiones también, es decir, se ve como beneficio a corto plazo, por lo menos en el Eco 911. Ok, vamos a tener más cámaras. Pero realmente eso es tan positivo, y ahorita vamos para eso, ahorita vamos para allá. Pero básicamente, a largo plazo puede ser que no haya un beneficio. Y no hay beneficio cuando no tenemos objetivos de por qué tenemos una relación. Básicamente. Entonces, por ahí va el tema. Ojalá tuviéramos unos objetivos claros para que nos llevaran a beneficios específicos de esta relación con China, lo que sería brutal. Es decir, si podemos exportar muchísimo, es decir, ok, nosotros somos, por lo menos en temas, lo que ya hay, por ejemplo, banano, camarones, etcétera, decimos, ok, vamos a exportar de forma brutal porque ellos necesitan y hay un mercado muy grande para eso, genial, y puede beneficiar a muchas personas, pero si no hay un plan, pues no se va a hacer y cae en pérdida para nosotros. Entonces por ahí está el problema. Eso en el caso de Andrea. No José, creo que tiene una pregunta. Buenas noches, disculparán la voz, pero bueno, a ver, en el tema de los chinos no pierden tiempo. De aquí en cualquier momento prácticamente nos enviarán inclusive técnicos chinos a suplir mano de obra no calificada aquí en el país, por mano de obra calificada y preparada. Lo otro, en el tema de nuestras exportaciones a China, no nos conviene exportar tanto en volúmenes, sea camarón, sea verde, o sea cualquier tipo de fruta o materia prima, podemos decir en el caso de comestibles. ¿Por qué? Porque como dijo algún político que yo creo que estaba más bien con Recep, pero dijo, exportamos agua. Ese sería nuestro principal problema. Enviaríamos agua de nuestro país a un país que consume todo y terminaríamos depredándonos nosotros mismos. Ese sería un problema muy grande. México lo está padeciendo, Chile lo está padeciendo y nosotros podríamos padecer lo mismo. Ya, gracias. Entonces, antes de pasar a Richard, planteo dos puntos ahí. Es decir, es un problema, pero no es el tema del agua, pero no podemos decir no vamos a exportar a nadie, y básicamente a grandes mercados, como son esos en específico. Sino lo que se tiene que hacer es específicamente tener un plan. Si hay un plan, entonces puede hacer incluso se puede tener ciertos tipos de producciones sustentables para que no tengan tanta afectación. El punto es llegar a un balance donde vaya a beneficiar al mayor número de personas. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que el país en específico tenga un bienestar a largo plazo, que las personas, es decir, que tengan un buen nivel de vida, que haya menos pobreza, etcétera. Todo ese tipo de cosas se puede hacer cuando se tiene más dinero. Pero si no hay absolutamente ningún plan, pues va a ser sumamente complicado. Y con el primer punto, específicamente la mano de obra, pues sí, es decir, por lo menos cuando estas infraestructuras que se hacen por parte de China, no son en Ecuador, sino cada uno de los países, como está hablando antes de Ruta de Seda, se hacen con mano de obra china. Es decir, ellos envían a su gente y ellos mismos lo hacen. Porque básicamente es mucho más barato enviar a su propia gente y que contratar a gente local. Ahora, mucho ojo, que esto no es que eso no implica que se vaya a sustituir toda la producción y que absolutamente toda la mano de obra vaya a tener haciendo China. No, es específicamente para esas inversiones, porque para otras no les interesa. Todo va de acuerdo a su propio interés, porque ellos tienen objetivos en particular que tienen en mente de cómo desarrollarse, cosa que no está pasando. Entonces, ojo que no es que van a sustituir a todos, es a un grupo específico. Entonces, pilas ahí, pero es básicamente igual. No iba tanto a eso, iba más al tema de que China está preparando a mucha gente que en su país ya no va a tener tantos puestos de trabajo y va a ser mano de obra muy calificada, que tranquilamente se podría exportar, algo como lo que hace Cuba posiblemente por parte de los chinos. Y aquí nos vendría mucho, nos daría bien entre comillas, porque es mano de obra muy calificada. Ahora, por ejemplo, en el tema de exportaciones, como les decía, en nuestro país básicamente no hay planificación. Lo único que hacemos es vender materias primas. Nosotros no desarrollamos nada de tecnología. La única tecnología, como decía el presidente y todos los demás, es que creamos lanzacohetes y lanzagranadas con tubos de PVC y los voladores de fin de año. Es la máxima tecnología que tenemos hoy en día nosotros en nuestro país. Y eso hay que tomar en cuenta. Y otra cosa más,
China no solamente nos vende ropa y electrónicos, nos vende prácticamente todo. Si se fijan en Navidad, incluso ahora, hay caramelos, chocolate y todo que viene de China. Si no estoy mal, es el ajo chino. Ya, sí, en pocas, pero ojo, incluso no se puede tener a esta mano súper calificada porque hay países que les atraen mucho más a ellos. Ejemplo, Estados Unidos. Toda la mano calificada súper grande de China y Estados Unidos directamente. A las universidades, a Europa en general. ¿Por qué? Porque pueden desarrollarse de mejor manera. Y desde el punto de desarrollo, pues sí, básicamente lo que estaba comentando antes. Entonces, con esa parte. Richard. Gracias, Félix. Respecto a lo que decían de China, por ejemplo, en el Banco Central te da que en el año 2021 las exportaciones no petroleras rodean los 5 millones de dólares, mientras las petroleras solo 191.000, ¿ya? Entonces se entiende la relación y lo que acaban de decir los compañeros que son exportadores normalmente de bienes primarios. Pero mi punto sería enfocado, ha sido muy reiterativo en decir que depende mucho de la planificación. Yo lo que quiero entender es, este gobierno actual, ¿tú crees que no tiene una buena planificación en el tema de relaciones internacionales? Primera pregunta. Segundo, ¿cuál es el papel que juega no solamente los consulados y las embajadas? Porque si estamos hablando del tema comercial, ahí entra Proecuador y ahí también entra el tema de ¿cómo es que está a cargo del Ministerio de Comercio Exterior? Entonces, ¿qué coordinación tiene que existir tanto entre embajadas, consuladas, Proecuador y el Ministerio de Comercio Exterior a tu criterio? Ya, con la primera. No hay un plan, pero no es algo que digamos, es que el Lazo no tiene un plan. Es algo que no ha existido. Fue con lo que comencé. Es decir, el plan de Lazo, si nos tenemos a leer donde dice política exterior, dice política internacional, lo que habla es migración y comercio. Es decir, tenemos que resolver temas de migración de los colombianos y venezolanos y tenemos que tener más acuerdos comerciales porque el único acuerdo comercial que tiene Ecuador es con la Unión Europea. Eso es lo que dice el de Lazo. Si nos vamos más atrás, nos vamos el de Moreno está desestructurado, pero si nos vamos más atrás al de Correa, pues había un objetivo específico, no me acuerdo el número, pero de los últimos, que hablaba también de la política internacional. Y básicamente se centraba en integración latinoamericana. Creo que es el nombre del objetivo. Entonces, ¿qué se eleva a su objetivo? Es decir, ok, pues tenemos que, a grandes rasgos, porque no son varias páginas, pero a grandes rasgos lo que está hablando era cómo los países latinoamericanos tienen que unirse, pues tienen que hacer un eje nuevo de políticas latinoamericanas, anti-Estados Unidos, bla, bla, todo este tipo de discursos. Pero si nos podemos saber, ese discurso que estaba en ese entonces no era un objetivo de qué teníamos que hacer a nivel internacional, puede ser que sí tiene un objetivo de qué vamos a hacer a nivel latinoamericano por integración, y es lo que veremos en los siguientes talleres. Y el de Lazo pues tampoco tiene un objetivo específico, simplemente se dice migración y comercio. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. En el de Correa, ¿cómo lo vamos a hacer? No sé tampoco. Ninguno me está explicando, simplemente esto es. Entonces, eso es el problema, básicamente. Por eso decía, esto no es ideológico a largo plazo porque ponemos Correa, Lazo, al final son antagonistas, pero tienen el mismo problema. Entonces, eso implica que ya no es un problema de cada uno, sino es un problema de cómo se estructuran los planes de gobierno a nivel nacional y también de cuál es la planificación que se tiene. No solamente política internacional, sino también política interna. ¿Qué vamos a hacer para resolver la criminalidad? Sí, hay un problema, hay terrorismo. ¿Cómo lo resolvemos? No sé, porque no lo dicen. ¿Ya? Entonces, eso es algo que hay que tener bastante en cuenta. Entonces, sí, no hay un plan que tenga este caso Lazo. En el siguiente punto que tú me comentabas, que era del comercio exterior, pues sí, básicamente, siempre tiene que haber una paridad. Es decir, todo lo que nosotros, o todo lo que el país tiene que hacer, tiene que estar estructurado en la embajada, en el sentido de cuáles son las relaciones políticas que tenemos y cómo se empieza a abrir un camino para el comercio y también para otros temas de cooperación, por lo menos cooperación a nivel de seguridad, cooperación a nivel de educación, cooperación a nivel deportivo, etc. Entonces, no es solo el comercio, sino cómo se estructura todo o cómo se representa todo en ese país. Y por otro lado está el comercio exterior, que en este caso es de importaciones y exportaciones. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha visto como lo importante, en este caso, es el comercio. Entonces, las relaciones están enmarcadas simplemente en el comercio, en la mayoría de países. Con China no específicamente, pero con el resto sí. Entonces, simplemente a nivel de comercial. Y con eso se queda. Entonces, lo que hace la embajada es abrir ese canal y luego las
importaciones y exportaciones son a nivel de privados. Entonces sí tiene colaboración con el Ministerio de Relaciones, lo que me se me fue el nombre, Relaciones Comerciales, se me fue el nombre exactamente. Pero básicamente sí existe esa colaboración. Pero si no hay una estructura y todo esto, entonces no se va a poder hacer. Pero ojo acá, que no es necesariamente, porque cuando me estabas haciendo la pregunta hacia mí, no necesariamente esto implica una economía planificada o algo por el estilo. No vayan a confundir con eso. Lo que está haciendo es tener objetivos específicos de cómo llegar a eso. Es decir, si yo, y eso es lo mismo que tienen que tener las personas. Si yo digo, yo quiero tener una empresa, no simplemente porque diga quiero tener una empresa, voy a tener la empresa. Yo tengo que marcar un objetivo, es decir, ok, ¿cómo voy a llegar yo para tener esa empresa? Y eso es lo mismo que tienen que hacer cada uno de los países. Entonces, más o menos por ahí están esas dos preguntas que en este caso eran las de... paso con José. Listo, buenas noches con todos. Yo creo que en la actualidad todo Sudamérica y todo el mundo, no menos los países muy desarrollados, ¿no? Dependemos de China. Sudamérica, en su totalidad, dependemos hasta en el plástico. Como decir Ecuador, yo tengo una planta de agua, ¿no? Ya está pegando el fútbol. Pero muchos dejaron de comprar el plástico, hacer el plástico aquí. Sobre todo de China, porque aquí fabricaron 400 centavos. De China vale 3 centavos por mayor. Entonces yo creo que China se volvió el país más importante que en solo vendernos y comprarnos materia prima, que es agricultura. Por lo cual nosotros, como dijo acá don Félix, Sudamérica en realidad o Ecuador no tiene nada, solo siembra y vende. Siembra y vende. Por lo cual China abarca eso y nos seguiremos endeudando. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar a un límite de querer fabricar. Todo gobierno tiene que haber una política pública de decir vamos a enfocarnos como hizo Mao, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial en China. ¿El que hizo? Una China comunista capitalista. Por lo cual ahí comenzó a formarse el comercio y comenzaron el gobierno a inyectar dinero en las pequeñas fábricas y ahora son potencias, ¿no? Como Samsung, Sanyo, creo que me dio un artículo que el mismo gobierno dio la mano después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando fueron los chinos o parte asiáticos fueron a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, también fueron a llevarse todos los carros, los aviones viejos de Nueva York y comenzaron a fabricar, no mejorarle, pero sino darle un mejor uso. Por lo cual es un estudio medio chévere que me leo en algunos libros de economía. No soy economista, pero sí me gusta leer porque son políticas muy interesantes. Si el Ecuador tuviera una política pública, como dijo Félix, sería muy interesante, donde nosotros sembramos cacao, ya no vendemos, sino aquí mismo lo hacemos y comenzamos a vender, sabiendo que el gobierno se integre como empresa pública-privada, tipo Banco del Pacífico, más o menos así. Podría darse, pero las políticas del país y los que están de políticos son pandilleros, delincuentes, cantantes, futbolistas, donde no saben qué mismo es una ley o cómo podemos organizar este país, ¿no? Por eso China siempre va a ser nuestro gran vendedor a un costo muy barato, que 1000 veces nos sale importar de China, que comenzará a hacer fábrica aquí en el Ecuador. Y eso se ha afectado casi a todas las regiones de Sudamérica, ¿no? Porque Estados Unidos vende cerebros, o manda todo a fabricar allá. ¿Por qué? Porque saben muy bien que ellos el trabajo allá es explotado y solo venden cerebros. Nada más, porque Estados Unidos es una potencia, siempre será una potencia ideológica y de preparación, ¿no? Con Europa, con tipo Alemania, tipo Rusia, porque tienen otro punto de vista. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, José. Y sí, a ver, para retomar parte de lo que estabas comentando, por lo menos, el hecho de que por lo menos Ecuador, no solo Ecuador, sino en general Latinoamérica sea como esto de primer exportador, no implica, es decir, si lo es, pero no implica que sea algo determinista, es decir, no es que porque ahorita lo sea, pues tiene que ser así para toda la vida. Por eso es que, como tú decías, es sumamente importante pasar a este punto de objetivo, de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, para que nosotros podamos salir de ese esquema, porque no es algo que, sí es difícil salir de ahí, pero si estamos viendo que cada vez vamos teniendo muchos más problemas, pues a ver, tiene que ver de alguna forma. Eso por una parte. Y segundo, otra cosa, que es algo que mencionaste, pero que me gustaría tomar que habíamos visto en la clase anterior, en la de Economía Política Internacional, que les mencioné bastantes veces, para ir recordando esta parte. Es decir, cuando nosotros hablamos de estas tres visiones que se tienen normalmente, por lo menos lo del mercantilismo, lo del liberalismo, que se entiende como capitalismo, etc., y lo del marxismo, son visiones europeas. Entonces, al momento de que son visiones europeas,
nosotros lo hacemos, o no nosotros particularmente, pero como las potencias los han impuesto en Latinoamérica, en América en general. Entonces, básicamente, si nosotros intentamos replicar bien sea a nivel liberal o bien sea a nivel socialista, cualquier ámbito, cualquier espectro, vamos a tener problemas al momento de implementarlo, porque están pensadas para cómo funciona en Europa. Tendría que haber una visión específica de Latinoamérica, pero no lo hay. Entonces, por eso es que en la clase anterior les invitaba como a las personas que sí están más interesadas en esos temas, por menos que sean economistas, internacionalistas, politólogos, Pero a veces, perdón, no. Hugo Chávez tenía una idea más o menos así, pero se enfermó del poder. Correa también hubo una idea más o menos plasmada así, pero se enfermó del poder, por lo cual, si cumplían las ideas de Hugo Chávez y Correa, su Europa, Ecuador, Sudamérica era una potencia también con leyes, porque nosotros nos ponen las leyes los europeos, los americanos, para poder hacer cualquier cosa, ¿no? Como comercio exterior. Nosotros no importamos casi nada para Estados Unidos, porque es una potencia. Solo nos daban el cerebro, entonces tendríamos que tener todo Sudamérica una política clara, como había en la UNASUR. ¿Cómo podemos trabajar y qué país puede fabricar para que pueda vender? Y no vender lo mismo, sino que el país fabrica esto y se vende eso. Entonces sería una política buena, ¿no? Como Brasil tenía los carros Volkswagen, ¿no? Y Argentina Peugeot, solo en Argentina. Serían así, entonces sería un comercio muy bien, que ayudaría al desarrollo económico, social y productivo de cada país de Sudamérica. Pero yo creo que sí sería una unión medio chévere, ¿no? Pero aquí hay intereses políticos, económicos grandes de cada gobierno, por lo cual no sé si avanzaremos algún rato. Claro, sí. De cierta forma, pues puede llegar a ser cierto. El punto acá no es tanto como por lo menos eso de ya existió, porque realmente nunca ha existido como esta teoría latinoamericana de cómo funciona, sino que se sigue replicando lo que hay en otras partes del mundo. Y a lo que iba yo específicamente es como, eso no es lo que pasa por lo menos en este caso en China, porque China sí tiene su propia perspectiva, no podemos decir, China es capitalista o China es socialista, porque a largo plazo tienen otra visión, es una visión desde propia China. Por eso es que le decía en la anterior clase que ellos se definen a sí mismos como este tecnosocialismo que ya no depende específicamente de las relaciones de clase, sino ya de cómo hay un común tecnológico, que es algo totalmente diferente a lo que hay en Latinoamérica. Y como un capitalismo de Estado que va mucho más allá, es decir, venía mezclando muchas visiones de las que nosotros tenemos, porque la crearon directamente ellos. Es una visión de China para China, como era de Estados Unidos para Estados Unidos, como era de Europa para Europa, pero no hay Latinoamérica para Latinoamérica. Ni siquiera el socialismo del siglo XXI, porque al final estaba implementado como una adaptación, pero no como una creación, que es lo que están haciendo los otros países, y lo que se ha hecho a largo plazo. Entonces, más o menos por ahí. Que estas creaciones específicas para cada uno de los países o las regiones es lo que hace que funcione. Si no adaptamos, pues va a ser problemático. Eso por esa parte. Entonces, para terminar el lado de China específicamente, ya habíamos hablado de esta parte económica, pero la otra parte de seguridad que se tiene, o la otra parte de cooperación que se tiene, perdón, es la de seguridad. Había dicho antes, era el tema del sistema EcoGuardado. Entonces, en este caso, en el 2000, creo que fue antes del 2019, fue que se hizo, fue mucho antes del 2019, obviamente, pero se hizo esta cooperación que básicamente era la que ya todos conocemos, que está el sistema unificado de emergencias, que está con la policía, está con el sistema de inteligencia, desde la época de Correa, y está lleno de cámaras. En el 2019 específicamente había varios artículos que expresaban cuál era la problemática que tenía esto. Es decir, a pesar de que nosotros entendamos que esto es problemático por el tema, o que esto no sirve realmente, porque a pesar de que esté lleno de cámaras por todas partes, muchas no funcionan, y aparte de que muchas no funcionan, pues sigue existiendo criminalidad, sigue existiendo robos, asesinatos, etc. Entonces a largo plazo no está funcionando. Pero ¿cuál era el miedo que se tenía? Porque se dio paso a la entrada. Entonces, ¿cuál era el miedo que se tenía? Que se implementen la misma cosa que se implementó tanto en China como en otros países con tecnología china, o en otros países con otro tipo de tecnología, como puede ser en Reino Unido, como puede ser en Israel, como puede ser en Estados Unidos, como puede ser en Corea del Sur, como puede ser en Japón, etc. Y era básicamente que esta vigilancia se utiliza para control político. No solamente para decir, mira, aquí está este opositor, sino básicamente para entender o para vigilar de una forma mucho más amplia, entendiendo, quién eres tú, de dónde eres tú, qué aspiración tienes tú, básicamente cuál es tu construcción como persona y tener identificado en dónde estás. ¿Qué es lo que pasa en China con el sistema de crédito social? ¿Qué es lo que pasa en Inglaterra también con reconocimiento facial? Y lo que pasa también en Estados Unidos. Entonces, el miedo más grande que existía es que esto se pueda replicar en los países latinoamericanos con estas ayudas chinas. A largo plazo vimos que
intención, porque la intención seguro era similar, el problema de la implementación, porque las cámaras no sirven, pero seguía estando este problema, ¿ya? Y en febrero, por lo menos de este año, a pesar de que eso no funcionó, en febrero de este año lo que se dijo es que se iban a abrir las puertas para un importante evento de empresas que se hace con China en noviembre, creo que es en Guayaquil. Y entre otras ramas se encuentra la empresa de seguridad, de cómo esas empresas de seguridad pues, van a poder implementarse dentro de Ecuador. No sabemos cuáles son las consecuencias porque todavía no pasa, pero puede ser bastante problemático, ¿ya? Entonces, básicamente, esto es lo que tiene que ver con Ecuador, con China, en relación a Ecuador. Otro de los países de Asia Oriental con los que Ecuador tiene bastantes relaciones, en este caso es con Corea del Sur. Corea del Sur pues tiene 51 millones de habitantes, es mucho más pequeño. Y bueno, tenemos las relaciones que serán en el 62 y la embajada y consulado están en Seúl, en la capital. Aquí la cooperación es menos agresiva, ya, que lo que tenemos con China en este caso, porque la cooperación por lo menos es en materia educativa, con cientos de becas que hay anualmente para estudiar en Corea. No es recíproca a largo plazo, pero básicamente eso. Hay una cooperación que se dice la cooperación no reembolsable, es decir, ellos ayudan, pero no piden nada a cambio, como en materia de educación, en materia de salud pública, en sistemas de riego agrícola y energía fotovoltaica para Galápagos y tecnología en general. Por lo menos por eso es que les dije hace unos días, en los anteriores talleres, que estaba esta cooperación coreana, la de COICA, que tiene su sitio de asistencia y de innovación aquí en Quito, ¿ya? Entonces, básicamente ellos hacen eso sin recibir nada a cambio a nivel de cooperación. Pero, ¿dónde está su interés? Básicamente en apoyo en votos, por lo menos dentro de Naciones Unidas, que es lo que mencionábamos antes. A Ecuador pues, le interesa en temas de ciencia y tecnología, básicamente transferencia de conocimiento para el desarrollo. Si estamos diciendo antes que había problemas, por lo menos al momento de implementar una industria, entonces se puede utilizar esto para desarrollarlo. El problema es hacerlo, básicamente, porque las herramientas de cierta forma se tienen, pero si no se implementan, pues va a ser bastante problemático, que es lo que ya se ha visto. Luego tenemos, por último, dentro de esta región, tenemos a Japón. Japón también es un mercado enorme, no del mismo tamaño que China, pero sigue siendo enorme. Son 126 millones de personas. Aquí tenemos unas relaciones internacionales más antiguas, fuera de Latinoamérica, que las relaciones con el pueblo iniciaron en 1918 y tenemos la embajada y consulado en Japón. Ahora, las exportaciones que se hacen hacia Japón son específicamente en temas de agrícolas y pesqueras por muchísimo dinero y es uno de los principales receptores de todo este comercio ecuatoriano. Ahora, más allá de eso, hay temas de seguridad, pero a muy pequeña escala, que se han dicho como propuestas para tener acuerdos de seguridad y propuestas para tener acuerdos como en cooperación educativa. Pero implementados, ninguno. Solo a nivel económico, estas importaciones y exportaciones. El resto de cooperaciones, nada. Por eso que decíamos antes, se ha dado un énfasis muy grande en la cooperación económica y dejando de lado el resto de cosas. ¿Por qué? Porque no existen objetivos. ¿Ya? Es lo que he repetido mil veces. Por el resto, con Mongolia, pues acuerdos culturales, por eso es que su concurrencia está en China. Con Hong Kong, Macao y Taiwán, pues se asumen dentro de China, entonces no hay una relación específica. Entonces por ahí va ese tema. Ahora, y el siguiente punto, Asia Central. Y aquí va algo que estaba mencionando que de la primera pregunta que hizo Marlon, de decir, porque hay países que no tienen representación, todos deberían tener representación. En Asia Central es una de las de los espacios geográficos, no llega al punto de India y de China, pero aquí viven cientos de miles de millones de personas. En estos países, en Kazajistán, en Uzbekistán, en Kirguistán, en Tajikistán y en Turkmenistán, son los que están en este parte, que están entre China, Rusia, Mongolia, etc. Ahora, ¿con cuál de ellos Ecuador tiene relaciones? Con ninguno. No hay embajadas ecuatorianas acá. Con ninguna. Y por lo menos, aquí están por lo menos algunos de los que se pueden tener, que tienen infraestructura petrolera, no necesariamente de que hacen el petróleo, pero que básicamente pueden distribuirlo. También están los mayores productores de gas. También están los productores que necesitan, porque muchos de estos países no tienen una gran producción agrícola, y donde se necesitan esta producción agrícola. Y
y que generalmente se terminan exportando de África en general, aunque no es suficiente. Entonces generalmente tienen problemas. Y ese es un mercado muy grande que pudiera intentar entrar a Ecuador, pero aquí ni siquiera hay relaciones diplomáticas, no están reconocidas por lo menos dentro de la página de Cancillería, y realmente no se les toma en cuenta, a pesar de que son bastante importantes. Entonces, aquí no hay relación, pasando en este tema. Siguiente, ahora estamos en el sudeste asiático. En el sudeste asiático, pues sí tenemos un par más. En este caso, tenemos a Malasia. Tenemos todos los países dentro de Asia Oriental, del sudeste asiático, como Myanmar o Birmania en español. Tenemos a Laos, tenemos a Tailandia, Camboya, Vietnam, Malasia, Singapur, Filipinas, Indonesia, Timor Oriental, Brunei, las Islas de Navidad y las Islas Kirin. Entonces, en todos estos países solamente hay relaciones con unos 5 más o menos. Primero con Malasia, que es el principal. Malasia tiene esos 32 millones de habitantes y básicamente gran parte de su economía se basa en agricultura y el petróleo. Las relaciones que se han tenido básicamente son de difusión cultural, más que a nivel económico. De ahí no han pasado. Igual que aquí hay una concurrencia para Laos, para Tailandia, para Vietnam y para Camboya. Es decir, esta parte del mercado simplemente se ha hecho para difundir culturalmente, bien sea de promocionar allá a Ecuador o promocionarlos a ellos acá. Pero si se ponen a pensar, chance, probablemente no han escuchado tanto de esos países, y es porque, como dije en un principio, estas relaciones culturales de promoción generalmente no son tan eficientes. Pueden ser eficientes si se les explota, como generalmente hace Colombia. Pero si no se les explota por ninguno de los lados, pues pueden ser medio problemáticas. A nivel económico, pues no hay grandes exportaciones, y a nivel de seguridad, pues se ha dicho como se puede hacer algo, pero tampoco se ha quedado en nada. Lo mismo pasa por lo menos con Indonesia. Indonesia es un mercado que puede ser mucho más grande, con 270 millones de habitantes. Y aquí hay concurrencia para Singapur y para Brunei. Pero, de igual forma, lo que se ha hecho es un estudio para poder ver si es posible un acuerdo de comercio con preferencias arancelarias. Pero, como digo, es un estudio. No se ha firmado ningún acuerdo, no se ha llegado a nada, simplemente lo podemos llegar a hacer. ¿Por qué es que esto es tan problemático? Porque simplemente queda en el papel. Y eso se da por lo mismo, por no tener objetivos claros, por no implementarlos. Simplemente se queda podríamos tener un acuerdo, y ya. Y fuera de esto, con el resto de países, no hay absolutamente nada. Pasamos con el último, en este caso, que es los países de Asia Occidental, lo que nosotros conocemos como Medio Oriente. Tenemos un montón de países, muchos más, por lo menos Yemen, Omán, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Jordán, Israel, Palestina, Líbano, Siria, Irak, Irán, Turquía, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Bahrein, Qatar, Chipre, Kuwait, y las que generalmente nadie conoce y que también son poco reconocidas en el mundo, salvo por un par de países, como Abjasia, Artsaj, Osetia del Sur y el norte de Chipre. Bueno, estas últimas generalmente no reconocidas por países latinoamericanos, como Venezuela y Nicaragua, pero finalmente no son tan reconocidas. Ahora, ¿con quiénes existen las relaciones en esta parte del mundo? Primero con Israel. Con Israel, básicamente, tenemos un país de 9 millones de personas y hay diferentes embajadas. Las relaciones con Israel parten desde hace muchos años, de 1947. ¿Por qué? Porque Ecuador fue uno de los países que votó en favor del establecimiento de Israel como Estado. Entonces, en ese momento existen relaciones de Ecuador con Israel. A nivel de política, ¿cuál es el interés que tiene, el interés que puede estar en este caso, para Ecuador? ¿Por qué es importante las relaciones con Israel? Básicamente lo que he hecho es que entendiendo que es un país pequeño, ¿ya? Y tiene una economía que es mucho más grande que la ecuatoriana. Son 4 veces más grande que la ecuatoriana y es mucho más potente, a pesar de estar en un espacio mucho más pequeño. Pero básicamente son uno de los países top en complejidad económica, entendido como cómo va creciendo la economía y cómo por lo menos se producen temas de diamantes, circuitos electrónicos, de cuestiones médicas, es el principal en máquinas de ciencias médicas, etc. Y es líder en tecnología. Entonces, todo lo que se
relación con ese lado. Por lo menos, uno de los últimos acuerdos que se hizo, por lo menos cuando Lazo fue creo que fue en mayo de este año, a Israel, fue en tema de seguridad. Es decir, ellos fueron y hay una empresa que está colaborando con el gobierno israelí y básicamente es para poder tener nuevas formas de enfrentar al narcotráfico y el crimen organizado. No se ha implementado todavía, pero básicamente está haciendo eso. Por lo menos temas de drones, temas de cuestiones no tripuladas para supervisar el espacio aéreo, etc. Todo ese tipo de vigilancia que se puede hacer hacia estos grupos. Que se puede utilizar en otras cosas, también como pasó en el caso de China, pues sí, puede ser también para vigilancia a la ciudadanía y tener como mayor seguridad, también puede ser. Pero básicamente no se ha implementado todavía. Ya depende de cómo Ecuador termina dando el salto necesario para implementarlo de manera eficiente. ¿Cuál es el interés que tiene Israel en este caso? El interés de Israel es específico y bastante claro. Es apoyo político y diplomático frente a los conflictos que hay en Medio Oriente. Es decir, como bien saben, está este conflicto de Israel con prácticamente todos los países árabes, en este caso, ¿por qué? Básicamente por Israel-Palestina. Entonces, el hecho de que se esté acercando mucho más a otros países fuera de eso es para que tengan apoyo diplomático dentro de las votaciones de Naciones Unidas. Que a nivel económico se exporta hacia Israel temas de frutas, cereales, jugos, pastas, hortalizas, ese tipo de cosas, y lo que se importan es cuestiones más técnicas, como aparatos para agricultura, para medicina, para impresión, teléfonos móviles, etc. Entonces, parte también del problema que veíamos antes de la importación, de la exportación de primarios. ¿Ya? Entonces, y a nivel de seguridad, lo que ya hemos visto antes. Luego, otro de los países, en este caso, es Palestina. Palestina también es pequeño, 5 millones de habitantes, y la relación viene desde hace bastante tiempo también, desde la época de Correa, pero básicamente, aún lo tenemos, pero más fuerte estaba antes, pero básicamente es una cooperación o unas relaciones netamente políticas. Hay temas económicos, sí, muy pequeños, pero básicamente son de temas de apoyo, es decir, de ayudas económicas, ayudas humanitarias, a Palestina, de decir, pues, Palestina tiene que apoyo a la causa palestina, por decirlo de una forma, etc. Eso es básicamente lo que se basa en estas relaciones. No tanto a nivel económico, no tanto a nivel cultural, que de cierta forma sí, meramente político. Y más allá de eso no había. Incluso es uno de los pocos países que tiene embajada, pero no tiene consulado. Recuerdan que estamos hablando de la anterior taller, que esa diferencia de embajada es el vínculo político, la representación del Estado, es decir, cómo, por lo menos Ecuador en Palestina, cómo el presidente de Ecuador pues, se relaciona con el presidente de Palestina y hacen acuerdos, y los consulados eran del gobierno hacia la población, es decir, cómo es que, dónde sacan las visas, dónde si yo tengo alguna emergencia y estoy allá, dónde me dirijo, ese tipo de cosas. Entonces son a escalas diferentes. Y en Palestina no hay consulado, simplemente tiene embajada. Entonces ya ahí nos da un poco de orientación de que esto es netamente político, no hay más allá de eso, no hay como encargado de negocio y nada por el estilo. Luego, el otro país que tenemos, en este caso es Irán. Irán ya es mucho más grande, en este caso 81 millones de personas, y ellos exportan temas de combustible, productos, plásticos, etc. Y lo que importan son por lo menos temas de máquinas, temas de cereales, de artículos manufacturados, etcétera, que también puede ser un espacio donde el cual puede entrar. A nivel político, es decir, existe un gran problema, básicamente porque no específicamente no hay, sino que por lo menos Irán en este momento está con unos problemas bastante grandes en el nivel internacional por el tema de producción nuclear. Básicamente es uno de los países que ha estado, bueno, en general todos al final rompieron, pero existía un tratado de no proliferación nuclear sobre armas nucleares, ¿ya? Y con reactores y todo este tipo de cosas, no necesariamente de temas de energía. Y Irán es uno de los países que tiene más de estas disposiciones. En este caso, por el hecho de que se haya roto este acuerdo, pues tiene miles y miles de sanciones a nivel internacional. Y en este caso, Ecuador, para no llevar la contraria, pues en este caso Estados Unidos, pues tampoco ha tenido muchas relaciones políticas, simplemente se basa en un acuerdo comercial que hay desde el 2016, que básicamente es para la exportación de productos ecuatorianos como el banano, el cacao, carne y camarones. Fuera de eso, a nivel político no hay, simplemente es netamente económico.
Luego tenemos el caso, los últimos dos casos, y uno especial, que en este caso es el de Turquía. Turquía, con 84 millones de personas, también con posible cooperación en temas de proyectos educativos, se empezó a hacer esas reuniones, pero realmente no hay nada concreto. Y en abril de este año fue la primera vez que un ministro de Relaciones Exteriores de Turquía vino al país y básicamente dijo que se buscaban tener relaciones económicas y culturales mucho más estrechas. Pero, más allá de eso, pues promoción turística y posibles acuerdos de seguridad. Pero realmente no hay nada estructurado. Lo mismo pasa con Qatar. Es decir, con Qatar, 2 millones de personas y el interés de estrechar lazos comerciales y culturales con nuestro país, en este caso con el gobierno de Moreno. Y antes también se había hablado de infraestructura o de inversión en infraestructura en el gobierno de Correa. Pero que se haya implementado, nada. Y por eso es que hacía tanto énfasis en el inicio del taller cuando estaba hablando de es que hay problemas en la profesionalización de las relaciones internacionales, en tanto diplomáticos como en negociadores, pero también en la política exterior, porque estamos viendo cómo estamos ante un panorama de un mercado que puede ser sumamente grande y de un espacio geográfico que nos puede aportar en temas no solo en este caso comerciales, sino también de cooperación educativa, de cooperación de salud, de cooperación de seguridad, etcétera. Pero realmente no se está aprovechando. Y no se está aprovechando porque, en este caso, no hay objetivos claros. La última, en este caso, antes de pasar a la pregunta, el último país que podemos aplicar aquí sobre relaciones es Egipto. Egipto no está en Asia, Egipto está en África, pero ¿por qué lo tomo en cuenta acá? Básicamente porque recuerdan que hablamos de concurrencia al principio, entonces casi todos los países de Medio Oriente tienen concurrencia en Egipto, es decir, la representación de Egipto es también la representación para Emiratos Árabes, para Arabia Saudita, para Bahrein y en este caso era para Omán. Es decir, gran cantidad de ellos tienen representación en Egipto. Y realmente es uno de los países que más relaciones ha tenido, es el único país africano y árabe en tener cualquier forma de representación diplomática permanente en Ecuador desde 1961. Y básicamente fue relevante recientemente por los problemas que hubo por la zona donde está la embajada. La embajada está por Arbolito. Entonces, básicamente eso. Pero realmente no hay una cooperación clara, no hay a nivel económico, a nivel de seguridad, nada. Simplemente son temas más culturales. Y es algo que se repite, como ya en toda África, y como dije también en Asia. En los siguientes talleres vamos a poder ver que esta relación cambia un poco con Europa, al momento de que ellos tienen intereses mucho más comerciales, por ejemplo con Reino Unido o con España específicamente por el tema de migrantes, y no con América, porque ya es un tema de integracionismo, que es lo que estaba diciendo antes, por lo menos de cómo es que se buscaba que todos fuésemos uno mismo entre los proyectos comunes. Pero esta parte que es lejos, realmente no se toma en cuenta, como dije, a pesar de que sea un mercado tan grande y que pueda darnos tantos beneficios. ¿Y por qué pasan muchas cosas de esto? Primero porque he dicho muchas veces que es la bonificación, pero también porque no entendemos dónde están, no tenemos quiénes son. Y este es uno de los temas principales y que si algo de lo que se quedan de todo esto que he hablado hoy, me gustaría que fuese eso. Es decir, hay un problema que existe muchas veces en Ecuador, en los países latinoamericanos, pero más que todo en Ecuador, de qué conciencia tenemos de nosotros en el mundo. Es decir, por lo menos, si existen problemas de seguridad, si existen problemas alimentarios, si existen problemas económicos, decimos, ok, esto es acá en Ecuador y ya. Y no entendemos lo que dije en la primera clase de estamos insertados en un mundial donde todas las cosas que pasan en distintas partes del mundo nos terminan afectando. Si no entendemos eso del principio, entonces nos vamos a centrar en Ecuador es el centro del mundo, cuando no es así. Entonces tenemos que entender que hay cosas mucho más allá que nos pueden traer beneficios más allá. Entendiendo por lo menos que tanta la dependencia que estamos teniendo actualmente de China, entonces entender a China. Es decir, los problemas que estamos teniendo no son simplemente porque China sea una potencia, sino porque no entendemos la cultura china. Entonces lo que nos toca es comprenderla. Con los países del Medio Oriente, es decir, pueden ser socios comerciales, pueden ser socios políticos bastante importantes, pero ¿qué es lo que nosotros siempre vemos? Como, terroristas, pero no, es mucho más de eso y eso es una caracterización que es mentira a largo plazo. Es decir, son distintas culturas, pero son culturas que son mucho más amplias y que pueden también ser beneficiosas
beneficiosas para nosotros a nivel comercial, político, cultural, etc. De igual manera con el sudeste asiático. Eran los dragones asiáticos de los 90, eran los países que iban a tener mayor proyección económica y que a día de hoy algunos siguen teniendo una gran cantidad de potencia económica, como puede ser Singapur. Pero no tenemos representación ahí. ¿Por qué? No les entendemos. Seguimos con esta dinámica, recuerden cuando estamos hablando de geopolítica, de este pensamiento binario, de nosotros contra ellos, de Occidente versus Oriente, perdón, y le vemos como, es una zona exótica, donde hay comida extraña, comen cosas raras y están por allá. Pero realmente ya estamos comprendiendo a profundidad. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a hacer. De esta parte, empezar a estudiar, empezar a ver noticias de qué está pasando en esta parte del mundo, qué está pasando por ahorita que estoy viendo la pantalla, qué está pasando en Yemen, qué está pasando, cuál es el problema de Israel-Palestina a fondo sin estar como poniéndose la camiseta, yo soy pro Israel, yo soy pro Palestina. No, entiendo que ninguno es bueno ni malo, sino qué está pasando en Irán, qué está pasando en China, qué está pasando en cualquier parte del mundo, para ver cómo los problemas que hay allá se replican aquí y cómo podemos tener una cooperación que nos beneficie a todos y tener entendimientos mucho más amplios del mundo, para salirnos de ese papel de Ecuador es el centro y nada pasa acá, nada nos afecta. Entonces tenemos que tener eso bastante en cuenta. Entonces, teniendo eso en cuenta, con eso termino esta parte, entonces paso a las preguntas. No sé si... A ver, ¿dónde estamos? Me toca. Bueno, por ejemplo, muchas de esas relaciones que no se dan no tienen también bastante que ver con el miedo a que Estados Unidos sancione por querer hacer relaciones con países que no son aliados de Estados Unidos. Una. Otra, por ejemplo, ¿qué tan cierto es el rumor, se puede decir, de que muchos de los intereses en el mundo se mueven gracias al tema de políticos o judíos, algo así, tengo entendido? Porque en Estados Unidos la Reserva Federal y todo maneja por judíos. Muchas de las empresas manejadas por judíos y así sustantivamente se ve eso por todo el mundo. ¿Qué tanto influye esa parte ahí? Ya, entonces vamos con las dos. De la primera de las relaciones por miedo a Estados Unidos, algunos pueden ser que no, ni siquiera podemos decirlo por ese lado. ¿Por qué? Porque muchos de los países que estamos viendo ahorita que no tienen relación no son enemigos de Estados Unidos. Para nada. Entonces fácilmente se pueden tener relaciones con ellos. Pero luego nos vamos a algunos que sí son enemigos de Estados Unidos, como el caso de Irán, por el tema nuclear. Y con eso sí hay relación. Entonces no es tanto por el miedo, porque con los más problemáticos sí existe esa relación. El punto es básicamente el conocimiento que se está teniendo. Puede ser que con algunos sí haya temas de miedo, no sé, con Yemen, por ejemplo. Pero a largo plazo no es tanto así. Porque generalmente se está dando ya este giro hacia la hegemonía de China. Y muchos de esos países tampoco son enemigos de China. Entonces no va tanto por ese lado. Aunque algunas puede haber sus excepciones, pero no va tanto por ese lado. También podemos ir con Palestina. Se sigue teniendo como aliado, en este caso político, un poco menos, a Palestina y al mismo tiempo Israel. Lo que puede ser en contra de Estados Unidos de cierta forma. Y sigue teniendo. En el segundo apartado, en el tema del control de los judíos, es decir, esto en sí es un mito que se ha venido creando. Si hay cierto control, es decir, tenemos que, por ciertas relaciones que se han creado por parte de los judíos, pues muchas compañías son de ellos, es decir, han tenido mayor desarrollo a nivel económico y tienen un mayor interés por el tema económico. Pero no quiere decir que controlen el mundo. Es decir, no se puede decir exactamente como si este grupo específico controla el mundo, básicamente porque no se puede probar, por una parte, y segundo porque en muchas ocasiones cuando se dice eso, ya son es decir, esa narrativa se genera por temas ya negativos específicamente, es decir, es que son malos o cualquier cosa, y no necesariamente parte de eso. Si hay, pues, si hay judíos en posiciones de poder, por supuesto, como también puede haber musulmanes en puestos de poder, como también puede haber cristianos en puestos de poder. Trump, por ejemplo, Biden, por ejemplo, o bueno, Biden en este caso católico en puestos de poder, etc. Entonces, el poder está distribuido. Entonces, no se puede decir específicamente como nos controlan o algo por el estilo, o controlan desde un sector específico. Es más un mito que se venía creando desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ojo con eso, pero como digo, sí hay poder, pero no necesariamente al mismo nivel. Eso. Por cierto, por ejemplo, ¿por qué ahora tiene el enemigo a Irán por el tema nuclear? Si cuando eran aliados con Estados Unidos, si mal no recuerdo, Estados Unidos fue quien nos ayudó a comenzar con
con la parte nuclear a Irán, porque ahora resulta que son enemigos. A ver, ¿Por qué unos sí pueden tener y otros no? básicamente, y después pasó con Víctor, básicamente es porque cuando se empezó a crear esta parte, o Estados Unidos ayudó, que no necesariamente fue solo Estados Unidos, era como algo mucho más grande. Cuando se empezó a crear el desarrollo nuclear dentro de Irán, era por el tema de la Guerra Fría, Tenía un mayor acercamiento a la Unión Soviética, sí, pero sí tuvo también influencia de Estados Unidos. Entonces, al final, era toda esa construcción dentro de la Guerra Fría. ¿Qué pasó después? Estaban viendo y esto es algo que partía de Estados Unidos y de la Unión Soviética, que dijeron, a ver, si nosotros nos mandamos un bombazo nuclear, no solo desapareces tú, que eres mi enemigo, sino desaparecemos absolutamente todos. Y aquí está lo del Doomsday Clock y todo esto. Entonces, lo que se hizo fue, ok, vamos a crear un acuerdo de no proliferación nuclear donde se comprometen todos los países a desnuclearizarse. Estaban por varios países europeos, por Irán, por Estados Unidos, Rusia, etc. Todos ellos. ¿Qué pasó después? Que no me acuerdo si era para la presidencia de Trump, ya se empezó a cuestionar eso y se decía, ok, esto no es algo que nosotros queramos, nos retiramos. Cuando se retira Estados Unidos, entonces también dice, ok, Irán, si no va a estar Estados Unidos y va a desarrollar sus armas nucleares, nos salimos también. Y después se empezó a desestructurar. Todavía está como en pie, pero no tiene la misma fuerza que antes. Entonces, básicamente, Irán empezó a desarrollar otra vez estos temas nucleares y no quiere tener el control externo, que no es necesariamente solo de Estados Unidos, sino también de Rusia, de Francia, etc. Y por ese motivo, por esa peligrosidad, es que se tiene este tema. Y además son enemigos de Israel, etc., por temas ya religiosos, etc. Pero más o menos va por ahí. Por eso es que actualmente son otra vez enemigos, pero no es algo de 2022, y es algo que viene como desde hace años, básicamente, desde unos 10 años que empezó este problema de la ruptura de la no proliferación nuclear. Eso por la parte de Irán. Víctor. Buenas noches con todos. Mi pregunta va, ¿a qué se debe que nuestro país tenga deficiencia en política exterior? Si bien es algo nosotros producimos todo el año, tenemos productos deshidratados, el mundo necesita productos deshidratados, alimentarse por diferentes condiciones que tiene este producto, y nosotros no podemos, apenas cubrimos una pequeña parte del mercado que tenemos. ¿A qué se debe esto? Puede tener dos explicaciones. Puede ser, que es lo que creo yo. Una es lo que decíamos al principio, creo que con Andrea, que era el tema de la industrialización. Es decir, si no hay suficiente, como no se produce lo suficiente, pues tampoco se puede exportar lo suficiente. En este caso, con lo de los productos deshidratados. Pero más allá de eso, y la segunda razón, puede ser lo que decía de la no profesionalización. Es decir, si nosotros no sabemos cómo articular estos intereses, pues no vamos a poder hacer. No hay una persona específica que, por más de que tengamos una cancillería, no hay una persona específica que diga, ok, en el mundo existen tales países que tienen necesidad muy grande de los productos deshidratados. Entonces vamos a hacer un tratado con ese país específico y decirles, ok, vamos a tener un acuerdo de comercio con ustedes en específico, vamos a bajar los aranceles, ustedes producen esta cosa que nosotros necesitamos, ok, vamos a hacer intercambio, sin aranceles, con mayores facilidades, etc. Eso implica un acuerdo, eso implica una negociación, eso implica una planificación, eso implica una visualización del mundo para ver dónde hay esa necesidad. Pero si no tenemos eso, entonces simplemente tenemos el producto. Si tenemos el producto, ¿a dónde lo mandamos? Puede ser que las personas vean, mira, en este país se necesita. Pero si el gobierno no da la facilidad, porque como decía antes, la embajada lo primero que hace es decir, ok, nos establecemos acuerdos políticos, abrimos las puertas para que el comercio pueda entrar. Pero si no está esa primera parte, pues muy, muy difícil vamos a poder seguir. Entonces, lo más fuerte es que se quede acá. Entonces, la respuesta a esta pregunta serían esos dos puntos. Industrialización y planificación. Sería básicamente el tema de lo que usted me comentaba, Vita. Andrea. Sí, en relación a la misma pregunta de Víctor, y
ya llegamos al tema de la industrialización, pero a eso se llega con créditos, básicamente, porque ¿cómo haces? Ahora aquí entiendo que ya se han hecho un tipo nuevo de crédito, de todo el tema, pero a la final el país no está como en la capacidad de apoyar en este tema de financiamiento, porque la situación no da en la mayoría de emprendimientos. Tengo un compañero, un buen amigo, que claro, tenía un lugar donde producía frutas, y decía lo mismo que Víctor, que esto se lo podría exportar, y tenía esa idea. El problema que tuvo él es que dice, bueno, vamos a exportar, y le dicen, necesito X cantidad, que es por millones. Y mi amigo dice, y ahora necesito la máquina deshidratadora que cuesta X dinero que no tengo el dinero en este momento. Entonces le va y dice, pero es que necesitas comprar. Entonces mi amigo no tuvo la plata para mandarse la inversión gigante, porque debería ser gigante para comprarse unas 3 máquinas de esas. Y a la final se quedó ahí. Entonces, claro, y teniendo la tierra, teniendo el producto, porque tenía todo, pero al final no llegó. Entonces, la idea de que el país, claro, financia esto es un poco difícil, porque no tenemos ni la capacidad de financiamiento, ni el emprendedor tampoco tiene. Es difícil. No sé si por parte de los otros países con quien se hacen los tratados se llega tal vez a acuerdos de financiamiento desde allá, o cómo se puede hacer un mecanismo en el cual el mismo Estado, por ejemplo el Ecuador, no se haga cargo del financiamiento, porque eso es algo imposible ahorita, sino que por el otro país se puede hacer, o cómo se trata en esos aspectos. Ya, sí, a ver. Aquí ya por partes, es decir, en principio, claro, es decir, no es fácil llegar a todo esto, es decir, por más que se tenga un plan, no es sencillo, no es como que, digamos, vamos a tener una industrialización y después un comercio exterior bastante grande, y de aquí a 5 años lo tengamos. Es prácticamente imposible, más si no hay ningún tipo de plan. Ahora, no implica que es imposible, es decir, si nosotros pensamos en China cuando empezó a hacerlo, no era China de ahorita, es decir, China estaba quebrada, China tenía millones de personas muriendo de hambre, después fue Mao Zedong, y después empezaron a salir adelante con esta planificación de años, hasta desde los 70, 60 hasta ahorita, que ya están al nivel que están ahora actualmente. Entonces, sí se necesita esta planificación. Ahora, a nivel de los créditos, y es algo que antes de pasar ya directamente a la pregunta, a nivel de créditos, sí es medio complicado que Ecuador los termine como cogiendo para poder financiar más cosas. ¿Por qué? Porque primero hay un problema con los créditos, y es que los requisitos son muchos de negativos, pero incluso cuando son negativos no se cumplen con las cosas que se espera de Ecuador, y termina siendo un problema también. No solamente con el FMI, porque es decir, el FMI estuvo hace tiempo y después estuvo otra vez con Moreno y Lazo, pero también cuando estaba con Correa, los préstamos eran con China. Y en ambos mundos, FMI o China, pues terminan siendo perjudiciales. Uno, por la deuda súper grande, y el otro porque se están pagando con petróleo. Y en ambos mundos es totalmente negativo. Entonces, sí es problemático. Ahora, ¿qué se podría hacer en ese caso específico, como más o menos como lo que tú mencionas tú? No necesariamente como que otro país termine financiándolo como específico, aunque más o menos. ¿En qué sentido? Hay muchos recuerden que cuando estamos hablando de cooperación depende de los intereses. Entonces, yo tengo un interés, primero tengo que identificar cuál es el interés, pero yo tengo un interés y el otro país también tiene un interés. Puede ser que no sean iguales, puede ser que a mí me interese lo económico y a ti te interese lo político, como es el caso de Israel. ¿Ya? Entonces, lo que se puede hacer ahí es decir, ok, yo, no sé, asumamos que sea Israel, porque es el primero que se me ocurre, pero no necesariamente tiene que ser Israel, en el tema de los productos deshidratados. Eso es solo un ejemplo. Pero imaginemos que Israel necesita esos productos. Entonces decimos, ok, nosotros necesitamos de forma urgente poder desarrollar esta industria de cómo se producen estos alimentos, y tú necesitas estos alimentos, entonces los podemos enviar. Nosotros lo que necesitamos es que usted haga una inversión en infraestructura de estos negocios aquí en Ecuador. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a dar a ustedes? Un apoyo político brutal. Es decir, vamos a ser prácticamente sus aliados en nivel político, económico, de seguridad, etc. Entonces, a ellos les importa ese apoyo político, a nosotros nos importa la parte económica, entonces vamos a complementar, y ellos no van a tener problema en darnos ese dinero
siempre y cuando estamos teniendo la satisfacción de ese interés, que es por lo menos lo que pasa con Corea. Es decir, a Corea nos está dando esa cooperación no reembolsable, es decir, no esperan nada a cambio, de educación, tecnología, etcétera, porque estamos dando apoyo político. Entonces puede ser algo similar en este caso, pero siempre y cuando nosotros identifiquemos en principio que por lo menos para estas partes de la industria necesitamos dinero. Entonces cuando hagamos un acuerdo, decimos, mira, en esta parte específica necesitamos esta inversión y te podemos dar esto otro. Pero eso es parte de negociación. Pero si no sabemos los intereses y no tenemos negociadores formados, pues va a ser más complicado. Entonces, más o menos por ahí. Pero se puede hacer algo similar a lo que tú decías. Eso, Andrea. No sé. Con ese tema de la inversión, básicamente, incluso si mal no recuerdo, en el taller anterior de Historia del Ecuador, se llegó a un punto en el que prácticamente todo lo que son créditos, beneficios, siempre han ido por los grupos hegemónicos o los grupos de poder. Por eso, por ejemplo, ellos son los que siempre se han desarrollado mucho más que el resto. Por el tema de ventajas, se les perdona impuestos, se les perdona muchas cosas. A diferencia de los que están abajo, por ejemplo, tomen en cuenta ahorita el problema que es armarse con Cervecería Internacional, que supuestamente firmaron un contrato por invertir X cantidad de millones de dólares y solo generar 23 fuentes de trabajo, por todo lo que les están perdonando. O sea, siempre ha ido solamente para los de arriba, porque para el resto no va. Porque muchos de los emprendedores tienen las ideas, como decía la compañera, tenía el terreno, tenía prácticamente todo, solo le faltaban las máquinas para producir. Incluso alguna vez yo fui también como emprendedor al bendito banco y decía, yo solo necesito algo de capital para la parte de marketing y parte sería parte de la parte de marketing y los registros, porque ya tenía quien me daba el producto, me lo daban a consignación, me daban todo lo demás y lo único que tenía que hacer era envasarlo, promocionarlo y venderlo. Yo no necesitaba más dinero, pero si me dijeron que no, porque ellos querían que yo haga todo. O sea, eso básicamente no para los de arriba no hay esas condiciones. En tiempos de correo se ve también bastante ese tema de ahí. Mucha gente a la que le regalaron empresas con créditos del mismo estado para que lo pueda comprar. Y eso ha sido en todos los gobiernos. ¿Ya? Sí, es decir, al final son intereses. No necesariamente de esa mirada que es chanza marxista de lucha de clases o como de los opresores de arriba, pero generalmente siempre es por temas de intereses. Por eso es que decíamos por la articulación de los intereses, por lo menos en ese ejemplo hipotético Israel-Ecuador, que recuerden que ya solo ejemplo, no necesariamente quieren decir en eso, pero siempre es parte de intereses. Y en este caso, los que reciben, en este caso, el dinero en el poder, porque tienen interés específico de planificar de cierta forma la economía, pues lo van a terminar haciendo. Y sale de lo ilógico, como tú mismo decías, en el caso de, tenemos el caso de Correa, que sí se estaba haciendo eso, pero también el caso de Lazo sigue haciendo eso. Es decir, aquí en cualquier lado del espectro tenemos teniendo esta problemática. Entonces sí se puede dar por ese lado, tema de intereses, y es una visión interesante analizarlo desde esa visión. Entonces, sí, puede verse por ahí. Víctor. Sí, en cuestión de lo que tú decías, Andrea, acerca de las deshidratadoras, yo tengo todo para esto de lo que corresponde a la deshidratación de productos, sea el café, cacao, maíz, deshidratar frutos, bueno, para todo no sirve, mediante radiación solar, hidráulica o cuestión energía eólica. Yo creo que necesitamos, y si bien estamos en estos talleres, para en algún momento tenemos que llegar con Pedro y sacar a la luz todo esto, porque si bien yo vengo investigando años atrás, y si bien no hay el apoyo de los gobiernos anteriores para nada, golpeando puertas y nada, no les interesa. Lo que sí en algún momento, Pedro, como estamos respaldándole y todo, ojalá se va a dedicar a esto, a lo que corresponde a la investigación para que nuestro país pueda salir adelante. Si esperamos de los políticos como unos, por experiencia personal estamos fregados. Ese era mi comentario, compañeros. Ya, muchas gracias. Y sí, antes de pasar a José, sí, la ciencia fue lo que iba a decir. Justamente, es decir, entendiendo que esto es parte de la planificación de los gobiernos, es decir, por eso es que decía de la articulación de la política exterior, de la formación de los expertos, bien sea diplomáticos o bien sea negociadores, bien sea de la academia, entonces sí sería algo
importante que si se está planteando política desde el mismo movimiento, entonces al final tengan esto en cuenta, porque eso no termina beneficiando así como, es decir, si planteamos una política exterior buena, no necesariamente es que, sí, Ecuador va a tener más relaciones y ya, sino que eso está todo compenetrado y eso va a beneficiar a las personas que son las productoras, primero, que pueden exportar y pueden importar, van a beneficiar a muchos más jóvenes que, primero, pueden tener más movilidad a nivel laboral, pero también pueden tener mucha más movilidad a nivel estudiantil, mayor número de becas, mayor número de formación, menor fuga de cerebros, también puede ser nivel tecnológico, es decir, vamos a tener un mayor desarrollo dentro del país, etc. Esto es a largo plazo, esto es transversal a todas las cosas. El momento que tuvimos como una mayor cantidad de relaciones diplomáticas fue por lo menos en pandemia con lo que se llamó la diplomacia de las vacunas. En ese momento sí se movió todo y dijo, ok, en este momento vamos a coger esto, pero fuera de eso el beneficio ha sido casi nulo. Entonces, si se articula de esa manera perfecta, va a ser beneficio para todos. Entonces sería un consejo bueno que sí se puede dar. Entonces sí es bastante valioso lo que menciona Víctor en este caso. José. Como dicen todos, ¿no? Aquí los gobiernos solo presentan ayudar a aquellos líderes políticos, ¿no? Los que pueden comprar bananos, cacao, porque el pequeño productor es poca la ayuda, poco o nada. Cuando llegará la verdadera ayuda al pequeño agricultor, al pequeño emprendedor, sería un país donde existía pequeña industria, ¿no? Lamentablemente la industria del Ecuador no existe. Como dijo un compañero, la Cervecería Nacional da 21 plazas de trabajo anual. Hablamos que son 21 plazas, es una burla que pasa, ¿no? Por lo cual aquí nosotros, como dijo Víctor, tenemos que enfocarnos en una política como la de Pedro José, industrializar pequeños sectores, cambiar el ámbito educativo para que muchos institutos tecnológicos comiencen a industrializar la ciudad de Quito. El Ecuador va a vivir un desvase económico y social porque no hay parte económica. No hay economía que sustente, no hay industria, el seguro social está en quiebra porque cuando hay industria hay asegurados. Sería bueno tomar una política pública muy clara para los pequeños emprendedores. Yo digo, muchos pueden igual porque, una, no hay materia prima, dos, no hay maquinaria, no se puede importar porque también son medios pícaros en las importaciones y no se puede sacar porque se puede caer en un engaño y se pierde el dinero, entonces todo el mundo tiene ese temor. Dos, el sistema mismo no da, porque el ecuatoriano también lo compra. Una compañera dijo que la gente va a lo más barato, pero el productor nacional está quebrado completamente, por lo cual la gente quiere ser ahora un empleado público o privado para comer, ya no quiere perder nada por el miedo de que no pueda vender, que no pueda importar, porque también hay muchos impuestos que cobran y eso afecta al pequeño productor y al pequeño emprendedor. Gracias. Ya, muchas gracias, José. Sí, básicamente, antes de pasar a Patricia, recuerden que todo lo que tiene que ver con política exterior tiene que estar sumamente completado con la política nacional. Entonces, en la política nacional la política nacional tiene que estar bien planificada, tiene que estar bien estructurada, y al mismo tiempo la política exterior tiene que estar bien estructurada y bien planificada. De esa forma, la confluencia entre ambas lo que nos va a llevar es un beneficio para todos. Entonces, si tenemos problemas, por lo menos temas de corrupción, temas de los impuestos, etc., teníamos que resolverlos y planificar algo para eso. Y al mismo tiempo decir, ok, en materia de política exterior podemos hacer esto y tenemos que hacer cosas para eso. Y más allá de decir, tenemos otros problemas, es dar las soluciones o estructurar las soluciones, porque es otro de los problemas que por lo menos tenían las políticas exteriores que decía, en el caso de Lazo, en el caso de Correa. Lazo decía migración. ¿Cómo llegamos a eso? No sé cómo vamos a llegar al tema, a solucionarlo, a dar apoyo en tema migratorio, si no me está diciendo nada, simplemente me está diciendo migración. O en el caso de Corea, si me está diciendo, ok, vamos a tener una integración latinoamericana. ¿Cómo vamos a tener esa integración latinoamericana? No sé, porque no me está diciendo cómo va a ser. Entonces, eso mismo tiene que ser política interna. Si me está diciendo, hay corrupción, ¿cómo luchamos con esa corrupción? Hay que plantearlo en los planes políticos. El tema de impuestos, cómo se lucha contra eso, etc. Es decir, eso es algo importante que generalmente no se toma mucho en cuenta. Se dice, ok, este es el problema, pero la construcción generalmente no se da. Entonces hay que fomentar mucho más eso. Y eso es algo que a largo plazo no es ni siquiera un problema específicamente de los políticos. Ahorita el comentario no entendí. Básicamente no es un problema necesariamente de los políticos, sino que es algo que muchas veces usamos también a nivel personal.
Y es algo que replicamos en la política. Es decir, si nosotros decimos queremos el auto del año, pero no decimos cómo vamos a hacer para llegar hasta ese punto, hasta ese objetivo, entonces va a ser mucho más complicado. Entonces sí, es bastante importante lo que dice José. José, a ver, ya entendí. No necesariamente el que racista sea el que no salga a la calle, me refería a la lucha de clases que estaba diciendo. Es decir, tener una élite versus unos explotados es básicamente lo que explicaba antes, el taller de antes. Entonces, ojo con eso, que es básicamente la visión. Pero es una visión que puede ser aceptable dependiendo de cómo ustedes quieren interpretar un problema. Entonces, ojo, no estamos diciendo bueno o malo, sino cómo son las cosas. Entonces puede ser una visión bastante aceptable. Eso, Patricia. Félix, buenas noches con todos. He estado escuchando atentamente el taller magistral que nos acabas de dar, y por otro lado a mis compañeros. Yo discrepo en alguna manera con algunos comentarios, puesto que al escucharte justamente en el taller, yo lo que me doy cuenta es que los gobiernos han subido al poder sin haber tenido, como todo el mundo habla, de una política exterior adecuada, por desconocimiento, porque nadie ha puesto, como quien dice, énfasis en esto. Y las pocas cosas que se han podido lograr en el país no es por los gobiernos, aunque nos duela admitirlo, es por los empresarios, que de alguna forma se han ido abriendo las puertas en los diferentes países, en diferentes continentes, para poder promocionar y entrar con sus productos. Entonces, cuando nosotros nos hablan de ponernos, de que sí, que el gobierno va a hacer esto, las pocas cosas que puede hacer un gobierno, yo creo que han sido porque de alguna forma los empresarios han sido quienes han estado empujando y quienes han estado exigiendo que se abran las puertas de las negociaciones a nivel exterior, a nivel externo de nuestro país, desde nuestro país. Entonces, aquí hay un desconocimiento de todo lo que es la política exterior desde la base misma. Tenemos una academia diplomática que no sabemos cómo funciona ni qué es lo que hace, quiénes son los sangre azul que están en la academia diplomática. Y perdón que diga esto, pero para mí siempre ha sido medio ambiguo este tema, porque se creen como de la realeza, ¿no? Los señores que están en Cancillería, y lo he visto de cerca porque tuve la oportunidad de hacer mis pasantías y de hacer algo de trabajo dentro de Cancillería. Entonces sí me preocupa esto, que yo veo que se va repitiendo en cada uno de los gobiernos. O sea, se actúa conforme a cómo se presentan las situaciones en ese momento, o como que les hirvió la sangre en ese momento, o en rechazo a algo que hicieron en ese momento. Eso es lo que yo puedo percibir, puedo observar desde mi ignorancia y por lo que estoy aprendiendo en estas clases contigo, Félix. Entonces, yo no creo que esto es una cuestión de ideología, de esto, no, yo creo que es una cuestión de intereses que van mucho más allá de toda esta situación, pero es un interés propio de los empresarios, de la gente de dinero, que de alguna forma se han ido viendo, y también de las pequeñas empresas. Señores, o sea, ahora se puede importar desde China un montón de cosas, y no es que lo estamos haciendo a través del gobierno. Yo tengo un montón de amigos que están poniéndose empresitas pequeñas y que ellos se han dedicado a traer cosas desde la China. Entonces, no es que esto es solamente una cuestión de gobierno, es una cuestión de inversión, aunque sí sea mínima, de gente que quiere salir adelante. Entonces sí es como para pensarlo y repensarlo, ¿no? Valga la redundancia, el tema este. Yo creo que si en algún momento, pues, Pedro José, ojalá así sea, como digo yo,
vamos a entrar en este tema, sea de la alcaldía, donde también hay una Secretaría de Relaciones Internacionales, o sea, en la Presidencia de la República, yo creo que sí debe tener persona sumamente capaz y que esté enterada de todo lo que está pasando, de todo esto que nos está enseñando Félix en estas par de horas que tenemos con él, porque es un tema, primero, que no lo conocemos. O sea, si aquí ustedes nos ponemos a ver, lo que hacemos es leer lo que nos dice la prensa, los que más o menos hemos estudiado tal o cual cosa que tenemos que leer porque está dentro de nuestro ámbito de estudios, pero profundizar en estos temas no lo hemos hecho. Entonces, ahora que tenemos la oportunidad de que Félix nos esté dando este taller, que me gustaría que sea más largo para que nos enseñe otras cosas, podemos aprender esto. Pero entonces sí hace falta tener profesionales capaces en este tema que le rodeen a Pedro José y que pueda a nosotros también, podamos nosotros hacer consultas sobre este tipo de cosas, que a veces no sabemos por qué está la situación como está qué sé yo, me invento en este momento, por qué está como está la guerra entre Croacia y Rusia. Nosotros tenemos unas lecturas, las lecturas que vienen de Occidente, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está pasando allá. Los pocos que tenemos acceso de alguna forma a cierto tema de redes sociales rusas, estamos observando otro tipo de cosas, pero claro, hay un temor de decirlo, de pensar siquiera en esto, porque todos nos están observando. Entonces, sí, o sea, tenemos que profundizar más en todo lo que es la política exterior. Gracias, Félix, gracias, compañeros, por darme oportunidad de hablar. Y Félix, en serio, a mí sí me gustaría profundizar un poco más en estas cosas que me parecen sumamente interesantes. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos exportar o saber algo más? Y esta es la oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Marlon, también a ti. No, muchas gracias a ti, Patricia, por las palabras. Y bueno, sí, es bastante importante todo este tema por lo que mencionabas. Es decir, si nos ponemos a ver todo, la interpretación que estamos dando es bastante precisa, porque si nos podemos ver todo lo que estamos hablando de Asia, quitando a China, quitando a Japón, quitando a Corea y quitando a Israel, todos son económicos. Absolutamente todos son temas económicos, más que políticos, quitando esos pasos que acabo de mencionar. Entonces sí, es como esta apertura que se ha hecho de la empresa privada. Entonces puede ser una lectura bastante importante. Entonces, no necesariamente es como nos quedamos solo con la empresa privada, sino también cómo nosotros podemos articular y decir, desde ese punto que se inició, cómo podemos mejorar las relaciones y cómo podemos mejorar la política exterior en general. Entonces sí es algo bastante importante. Y lo último también que mencionaba Patricia, que es bastante importante, es esto de la información, que les dije en la primera clase. Es decir, no podemos quedarnos simplemente con la información general, sino que tenemos que ir muchísimo más allá. Es decir, si queremos tenemos que trascender el comercio, cuando muchas veces ni siquiera se lee el comercio, pero trascender estas lecturas que simplemente son de un lado y que son nacionales, e ir más allá de qué está pasando en el mundo, para entender más o menos cuáles son los impactos que va a tener en nosotros. La barrera que generalmente tiene es la barrera de idioma, como la más complicada, pero les decía en un principio, incluso si está en inglés, pues hay esta herramienta de Google de traducción automática, entonces no hay tanto problema. Con el tema de Rusia, generalmente sí hay mucha más barrera, por temas ya incluso tecnológicos, pero también se puede terminar superando. El punto es tener el interés de conocer qué hay más allá de las fronteras, qué hay más allá, ni siquiera de hablar de las fronteras con Colombia y con Perú, sino qué hay más allá de las fronteras de Latinoamérica y Estados Unidos, más allá. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué pasa en Asia? ¿Qué pasa en África? ¿Por qué no tenemos ninguna relación con África? Como les decía, está la de Egipto y está la embajada en Sudáfrica, y fuera de eso Ecuador no tiene ninguna relación con el resto del país. Creo que una Etiopía, pero fuera no hay nada. ¿Por qué? Entonces, entender por qué es que incluso la gente en mi ámbito, la gente de relaciones internacionales está diciendo África puede ser un motor importante en la economía mundial de aquí a unos 50 años, porque están estableciendo los países, pero nosotros como no sé ni cuáles son los países de África.
Entonces, y empezar a interesarnos cuáles son sus problemas, etcétera, e incluso ver ahí cuáles son las oportunidades comerciales que puedan existir, porque ellos pueden necesitar otras cosas que nosotros estamos produciendo. Entonces, es bastante importante esa parte de interesar, también trascender esa preferencia de ser barato, ir más allá, a dónde pueden necesitar, qué hay más allá en el mundo. Entonces, esas serían las cuestiones